La sanación viene desde afuera. De Daan van Kampenhout. Constelaciones familiares y chamanismo. Cuando Daan comenzó a escribirme cartas acerca de sus observaciones de cómo las constelaciones familiares reflejaban muchos elementos de las experiencias chamánicas, estuve por un lado sorprendido y por otro lado fascinado. La posición básica de reverencia hacia poderes que no podemos entender con claridad, la diferenciación entre fuerza y debilidad en el nivel energético que nos permite comprender lo que nos ayuda y lo que nos daña, el significado de espacio como opuesto a tiempo, en el sentido de que lo esencial es visible en el espacio, permanece atemporal en el espacio y solamente revela su efecto sanador cuando no se lo oscurece con preguntas acerca del pasado o el futuro. Son solo algunos de los ejemplos de las similitudes entre las constelaciones familiares y el chamanismo. Las constelaciones familiares nos permiten experimentar de una manera diferente lo que en chamanismo es conocido y determinado por imágenes y rituales, un camino que puede ser experimentado por todos. Sin embargo, las constelaciones familiares requieren, para ser aplicadas, en la forma más útil de experiencia y conocimiento. Las constelaciones familiares y los rituales chamánicos, por lo tanto, van al encuentro en momentos decisivos. Ambos pueden complementarse y enriquecerse mutuamente con sus visiones y experiencias y aún conservar su propia cualidad especial. Bert Hellinger. En este libro doy cuenta de algunas de las preguntas que han sido formuladas en el curso del desarrollo del trabajo de Bert Hellinger sobre las resoluciones sistémicas y que todavía no han sido contestadas. ¿Cómo es posible que los representantes en una constelación, sin saber casi nada acerca de cierta familia, sean capaces de sentir y expresar la esencia de las relaciones entre los miembros de esa familia? ¿Qué es lo que realmente pasa en ese momento? Estas preguntas están conectadas con el proceso que nosotros no entendemos, mencionado por la mayoría de los facilitadores que conducen constelaciones. Y hay otras cosas que necesitan ser aclaradas. En las constelaciones no solo son representadas las personas vivas de la familia, sino también aquellos que ya están muertos. Que una constelación pueda tener un efecto sanador en un cliente e incluso en los miembros vivos de su familia representados, es hoy un hecho. Pero las constelaciones, ¿curan también a los muertos? Estas y otras cuestiones merecen respuestas cuidadosamente formuladas. La práctica chamánica y el trabajo sistémico son fenómenos complejos y se pueden escribir y se han escrito muchos libros al respecto. A lo largo de mi exploración del vínculo entre ambos, describiré muchos aspectos tanto del ritual chamánico como de las constelaciones familiares, y la comprensión del lector sobre ambas disciplinas se hará progresivamente más vívida y más clara. Sin embargo, antes de comenzar realmente una comparación, quiero empezar con dos descripciones cortas y separadas de chamanismo y de constelaciones familiares. De esta forma, deseo dar un punto de partida a aquellos lectores que no estén familiarizados con algunos de ellos o con ambos. Chamanismo es un término usado en antropología. Originalmente fue utilizado para describir las tradiciones y prácticas espirituales de distintos grupos étnicos de Siberia, Mongolia, Laponia y partes de Alaska y Canadá. La práctica espiritual tradicional de los grupos nómadas de las zonas árticas y subárticas del hemisferio norte es bastante compleja y varía considerablemente de una tribu a otra, de modo que aquí puedo dar solamente una visión simplificada y resumida. Un concepto chamánico básico es que el mundo en que vivimos es solo uno entre muchos otros.
Los diferentes mundos son vistos como segmentos de un universo formado por capas superpuestas verticalmente. Están unidos por un eje que los atraviesa, llamado a menudo el árbol del mundo. Por encima de nosotros están los mundos superiores, por debajo de nosotros están los mundos inferiores. Estos otros mundos están habitados por espíritus de toda clase. Están las grandes fuerzas de la naturaleza, los 4 espíritus de las 4 direcciones, las montañas, los mares, el trueno. Están los espíritus de animales, los espíritus de las plantas y las almas, o espíritus de los humanos que han muerto. Están los espíritus más pequeños de la naturaleza, entre ellos entidades tales como las que en Europa occidental son llamadas elfos y duendes. De acuerdo con las tradiciones chamánicas, algunos de los espíritus actúan como maestros y ayudantes, mientras que otros no están interesados en los humanos. Algunos son a veces hasta violentos y están mal dispuestos hacia nosotros. Los mundos superiores e inferiores chamánicos no son lo mismo que el cielo y el infierno cristiano. En los mundos superiores se pueden encontrar lugares de sabiduría, pero también lugares donde los espíritus tratan de engañar a los humanos. En los mundos inferiores hay muchos lugares de vitalidad y fuerza, pero también regiones donde uno puede enfermarse, atascarse o perderse. Los distintos mundos interactúan entre sí todo el tiempo. Se superponen y se fusionan de muchas formas, unidos simbólicamente por el árbol del mundo. Los 3 mundos podrían ser vistos como una cantidad de diapositivas proyectadas sobre la misma pantalla blanca al mismo tiempo. A causa de que los mundos superiores, medios e inferiores están entrelazados, es posible moverse de uno de ellos al siguiente. Cuando la gente tiene problemas o sufre enfermedades, un chamán puede ir y tratar de encontrar información y poder sanador en los otros mundos. A menudo, cuando se necesita ayuda, los espíritus pueden ofrecer un valioso apoyo. Muchos espíritus pueden ver lo que ocurre en nuestro mundo y pueden compartir su punto de vista con nosotros. A veces, pero no siempre, se puede usar su información para traer equilibrio y sanación. Tradicionalmente es solo el chamán quien intentará hablar con los espíritus, y él es capaz de hacerlo después de entrar en trance. Puede ser que emprenda el viaje a los otros mundos para ir y hablar con los espíritus, o puede ser que traiga a los espíritus hacia él y hable con ellos de esa forma. Las constelaciones familiares fueron desarrolladas por Bert Hellinger como parte de su trabajo sobre soluciones sistémicas. Una constelación es una manera de tratar los efectos negativos de los acontecimientos desorganizadores de la historia de una familia. No es una forma de psicoterapia. En la psicoterapia típica pueden rastrearse las raíces de problemas tales como una imagen negativa de uno mismo, y se pueden reformular las experiencias difíciles de la infancia u otros acontecimientos traumáticos. Esto es posible porque la psicoterapia trata con mensajes conscientes o inconscientes que alguien recibió cuando estaba creciendo. Por ejemplo, si la madre le ha dicho a alguien que es estúpido, esa persona recibió el mensaje de que valía poco o nada. Si ese sentimiento se reforzó a través de experiencias negativas adicionales, el resultado es que una mala imagen de uno mismo está instalada. La psicoterapia puede ser de ayuda aquí. Las constelaciones familiares, sin embargo, no se ocupan de este tipo de procesos. El trabajo sistémico se interesa por historias y sucesos familiares que la personalidad casi no ha notado, sucesos y secretos a medias que, de algún modo, aún influyen en la calidad de vida y las elecciones del alma. Imaginemos a una mujer que ha perdido 2 o 3 hijos después del nacimiento de su primer hijo. Años después su nieta no puede quedar embarazada. Un psicoterapeuta no vería relación alguna entre ambos hechos, pero en un seminario sobre constelaciones familiares, el facilitador estaría alerta inmediatamente ante una posibilidad de implicación sistémica entre la abuela y la nieta. El conjunto de conocimientos lentamente adquiridos al estudiar muchos miles de constelaciones familiares sugiere
que acontecimientos tales como las muertes tempranas de los hijos de la abuela podrían ser un importante factor en los orígenes de la infertilidad de la nieta. Inconscientemente, en el nivel del alma, la nieta puede haber tomado para sí el destino de su abuela. Bergelinger y otros que utilizan las constelaciones familiares no son los únicos que han hecho tales descubrimientos. Hay distintas escuelas terapéuticas y psicoanalíticas que han descubierto dinámicas similares por medio de su investigación. Y se ha aprendido mucho sobre cómo los sucesos importantes en una familia pueden tener efectos negativos en miembros de la familia nacidos 3 o 2 o más generaciones más tarde. Lo que diferencia a Bergelinger es el uso de las constelaciones familiares, las conclusiones que se pueden sacar de ellas y especialmente las intervenciones que desarrolló. Los rituales chamánicos utilizados para la curación y la resolución de problemas están basados en un conjunto de paradigmas y leyes espirituales, muchas de las cuales se encuentran también en los cimientos de las constelaciones familiares. Sin embargo, antes de observar lo que tienen en común las constelaciones y los rituales chamánicos, es útil obtener un entendimiento profundo de los principios más importantes que subyacen a la práctica chamánica. Uno de los caminos para explorar los paradigmas del chamanismo es observar cómo se relaciona el chamanismo con la psicoterapia clásica. Tanto el chamanismo como la psicoterapia apuntan a curar la psiquis y el alma, pero sus puntos de vista sobre cómo facilitar la curación a menudo son contradictorios. Debido a que difieren en tantos aspectos, chamanismo y psicoterapia pueden iluminarse uno al otro con una clara luz. Cuando hablo de chamanismo, en esta comparación me refiero al chamanismo como ha sido definido por las más antiguas definiciones antropológicas, las prácticas espirituales de siberianos, mongoles y tribus nómadas de América del Norte. Utilizo la palabra psicoterapia para indicar la psicoterapia clásica, una terapia aplicada por un psicoterapeuta a gente que está sufriendo disfunciones psicológicas, por ejemplo, paranoia, neurosis o fobias. Mi uso del término psicoterapia no abarca la gran variedad de terapias desarrolladas para gente que está básicamente sana y quiere apoyo para su desarrollo personal o crecimiento espiritual. Antes de empezar mi comparación, es importante saber que el chamanismo clásico es utilizado no solo para curar estados psicológicos patológicos, sino también para diagnosticar y tratar enfermedades físicas. La psicoterapia es utilizada principalmente solo para problemas e impedimentos psicológicos. Los campos del chamanismo tradicional y la psicoterapia clásica, por lo tanto, solo se superponen parcialmente. Hoy en día, en el movimiento Nueva Era y en la corriente alternativa para el cuidado de la salud, se ofrecen muchas clases de terapias y tipos de trabajo chamánico que incluyen una variedad de combinaciones de ambos. Cabe observar que el chamanismo tradicional y la psicoterapia clásica no son utilizados con frecuencia en el circuito alternativo. El chamanismo tradicional es muy poco común y es difícil tener acceso a él, mientras que, para mucha gente, la psicoterapia clásica está pasada de moda porque no se interesa por la dimensión espiritual. Sin embargo, las dos prácticas continúan siendo piedras angulares de la mayoría de los más recientes desarrollos, tanto de las escuelas terapéuticas como del entrenamiento chamánico. La comparación entre psicoterapia y chamanismo en su forma básica, por lo tanto, no solo da una percepción profunda de los paradigmas fundacionales acerca de la curación sobre los cuales se basan, sino también sobre los más recientes abordajes terapéuticos y trabajos chamánicos. La primera diferencia entre chamanismo y psicoterapia puede verse cuando observamos la construcción del contexto considerado esencial para la curación. La diferencia puede resumirse esencialmente de la siguiente manera. El proceso terapéutico se desarrolla a lo largo de una línea de tiempo, mientras que el chamanismo construye una estructura en el espacio.
Cuando uno va a un terapeuta para recibir asesoramiento, el terapeuta propondrá un periodo de tiempo en el que se realizará el trabajo. Si uno es fóbico y comienza a ver a un terapeuta en marzo, el psicoterapeuta podrá bosquejar una estructura de la terapia a través del tiempo. Después de la investigación inicial, podrá rastrear y descubrir las raíces del miedo. En abril o mayo, en junio, uno estará en condiciones de dar algunos pasos directamente relacionados con la resolución del miedo. En agosto podrá haber un progreso sustancial. Y finalmente en noviembre uno debería estar en condiciones de funcionar lo suficientemente bien como para terminar la terapia. Aunque el proceso puede ser más largo o más corto de lo planeado, y distintos terapeutas tener diferentes opiniones sobre su duración, el proceso terapéutico es siempre visto y descrito como un desarrollo gradual a través de un periodo de tiempo. La curación chamánica tiene lugar en un contexto muy diferente. Si bien la duración de los preparativos para un ritual chamánico y el ritual en sí mismo pueden, por supuesto, ser medidos en horas, días o semanas, la curación chamánica real no es un proceso gradual que se desarrolla en el tiempo, sino que tiene lugar en una zona atemporal, un tiempo mítico en el que está presente todo lo que alguna vez fue y todo lo que alguna vez será. Durante un ritual chamánico, todo está dirigido a desconectar a los participantes de la experiencia del tiempo lineal, cosa que es explorada en detalle más adelante. La experiencia de la atemporalidad. El chamán focaliza su atención en la experiencia del espacio y no del tiempo. Las 4 direcciones en las 4 esquinas, el cielo y los mundos superiores, arriba la tierra y los mundos inferiores abajo, estos son los puntos de anclaje primarios para la curación, no los meses de abril, agosto y noviembre. La sanación tiene lugar en un espacio sagrado, cuya estructura se hace visible a través de altares e imágenes. Todas las personas que presencian el ritual participan en una escenificación atemporal, en la cual todo el poder curativo, de hecho todo el que existe, está presente. Durante el ritual, el chamán invoca a los poderes específicos que puedan contribuir a la curación, con plegarias y ofrendas de comida, agua y humo, que son colocados sobre los altares. Un altar es visto como un ancla que une ambos mundos, el visible y el invisible. Sirve como la personificación del poder curativo invocado. No existe símbolo aquí, no hay separación entre objeto y sujeto. Durante el curso del ritual, un altar dedicado a un espíritu en particular se convierte en ese espíritu. El chamán, su cliente y los espectadores están rodeados por los espíritus. A todos los poderes espirituales se les da su propio lugar en esta reconstrucción ritual del universo espiritual. Así como todos los poderes cósmicos tienen su propio lugar, también lo tienen, de acuerdo con las tradiciones chamánicas, todos los poderes y energías que se encuentran dentro del cuerpo y la psique del cliente. Cuando un poder o energía está en el lugar correcto, tiene un efecto benéfico. Cuando está desplazado, crea disturbio. Entrando en el mítico espacio temporal del ritual chamánico, un chamán puede recuperar una parte perdida del alma y traerla a casa. Puede sacar energía foránea del cuerpo del cliente y retornarla al lugar de donde vino. Cuando todas las energías han regresado a los lugares a los que pertenecen, el resultado es la salud. Y las cosas en la vida comenzarán a organizarse por sí mismas de mejor manera. Estructurar la curación dentro de un marco de tiempo o dentro de una estructura espacial es la primera diferencia, quizás y la más fundamental, entre un proceso terapéutico y una curación chamánica, lo cual tiene consecuencias de largo alcance. El efecto del paradigma, en el que la curación se da a través de una organización del espacio, permite, por ejemplo, que la curación chamánica pueda suceder en un tiempo notablemente corto. En la curación chamánica el tiempo no es un factor relevante.
Un individuo puede estar terriblemente enfermo o completamente confundido cuando el ritual comienza y gozar de perfecta salud justo unas horas después. Una segunda diferencia entre el chamanismo y la psicoterapia se aclara al estudiar los roles del chamán y el terapeuta. El chamán es el experto que conoce su camino a través de las estructuras de curación del universo y es capaz de activar aquellos poderes que son necesarios en cierta situación. Habiéndolo hecho, su trabajo está básicamente terminado y de alguna manera se retira. La responsabilidad del ritual está en manos del chamán, pero la responsabilidad de la curación está en manos de los espíritus. Un psicoterapeuta está mucho más involucrado en el proceso de curación real porque se ha hecho cargo de él. Los terapeutas dan sugerencias, inventan soluciones y dan a sus clientes tareas para el hogar. El terapeuta tiene que confrontar al cliente con inconsistencias de la historia de su vida, evaluar la experiencia de realidad de su cliente y dirigir la atención hacia asuntos que el cliente está evitando. El psicoterapeuta dirige activamente el proceso y elige la manera en que se desenvuelve la terapia. Un chamán moviliza fuerzas y poderes externos, espíritus sanadores y fuerzas de la naturaleza, y un terapeuta, en cambio, trata de activar las cualidades que están latentes dentro de un cliente. El trabajo sistémico de Bert Hellinger contiene tanto elementos chamánicos como psicoterapéuticos. Cuando el facilitador entrevista al cliente y cuando durante o después de una constelación lo enfrenta con una nueva comprensión o lo guía hacia ella, las intervenciones a veces vienen directamente de manuales de psicoterapia. Incluso sucede regularmente que durante la entrevista con el cliente, un facilitador solo hace preguntas terapéuticas y no le permite al cliente desplegar una constelación en absoluto. Algunas veces la psicoterapia es una herramienta más efectiva para la sanación o el insight. Recordemos que el insight es una instancia de la aprehensión de la verdadera naturaleza de una cosa, especialmente a través de una comprensión intuitiva. Las dinámicas de las verdaderas constelaciones familiares están, sin embargo, íntimamente relacionadas con el chamanismo, porque los rituales sanadores chamánicos y las constelaciones están en parte basadas en los mismos principios energéticos y espirituales. Para comprenderlo en más profundidad, veremos este cuadro de comparación entre la psicoterapia y el chamanismo. La psicoterapia, la curación es en un tiempo lineal, el chamanismo, la curación es por medio de la organización del espacio. En la psicoterapia el desarrollo es gradual, en el chamanismo el cambio es repentino. En la psicoterapia el terapeuta dirige el proceso real de curación. En el chamanismo los espíritus están a cargo real de la curación. En la psicoterapia la fuerza sanadora viene desde adentro y en el chamanismo el poder proviene de fuentes externas. En la psicoterapia la sanación es del individuo y en el chamanismo la sanación es de la comunidad. En la psicoterapia es de fácil acceso, el chamanismo tiene muchos preparativos y la psicoterapia al terapeuta se le paga dinero y en el chamanismo el chamán recibe un regalo. Observando la primera polaridad, es obvio que las constelaciones se basan en una orientación en el espacio. Durante una constelación, al igual que en los rituales chamánicos, los límites entre pasado, presente y futuro se disuelven. Los muertos están representados junto a los vivos y de esta forma tienen vida y hablan. Las constelaciones son posibles solamente cuando el tiempo lineal es dejado de lado. Durante una constelación, el proceso curativo se posibilita por medio de cambios y movimientos de los representantes. Dentro del espacio real de la constelación, los representantes son desplazados hasta que todos han encontrado un lugar en el cual se sienten fuertes y equilibrados. También se puede observar que los sentimientos de un representante pueden cambiar considerablemente tan pronto como el facilitador mueve a un representante de un lugar a otro. La siguiente polaridad es el desarrollo gradual que lleva meses durante la psicoterapia versus el cambio repentino
de una sola sanación chamánica. Al igual que un ritual chamánico, cada constelación es un acontecimiento único. No hay series de constelaciones, mientras que en terapia uno concurriría a sesiones semanales. A nivel espiritual, lo que queda es un movimiento en la energía del alma. A nivel de la personalidad, el resultado son imágenes de las distintas fases de la constelación y especialmente de cómo se la veía justo antes de terminar. Estas imágenes recordadas pueden cambiar algo en el cliente y en el tiempo posterior a la constelación, lentamente, el efecto de este cambio se vuelve más claro. Todas estas son también características de los rituales de sanación chamánica. Un cliente se va de un ritual sanador con la clara sensación de que algo se ha movido y sin ningún esfuerzo de su parte excepto continuar reviviendo el sentimiento que tuvo cuando el ritual terminó. Los efectos de este cambio se manifiestan en el tiempo posterior al ritual. Cuando alguien enferma o está en un problema serio, el chamán constata si se le puede brindar ayuda espiritual. De ser así, realiza una ceremonia. A menudo deja el verdadero trabajo curativo a los espíritus, pero también es posible que el chamán mismo realice la sanación, utilizando la tecnología o ciencia espiritual de su tradición. Hay diferentes tipos de métodos sanadores chamánicos para ser utilizados en distintas circunstancias. Con la ayuda de ciertas técnicas sanadoras, el chamán puede eliminar enfermedades específicas. Otras técnicas son utilizadas para armonizar las energías que circulan a través del cuerpo del paciente, y ciertas otras permiten al chamán producir la fuerza, que tiene un efecto positivo en el cuerpo y la mente del cliente. De acuerdo con las tradiciones chamánicas, no es solo el chamán quien está capacitado para ayudar al que lo necesite. También otra gente puede dar apoyo espiritual de variadas maneras. Entre estas hay una clase específica de ayuda espiritual que puede ser brindada por todas las personas, participar en rituales especiales en los cuales se puede tomar sobre sí un sufrimiento físico en beneficio de otra persona. Aceptar este sufrimiento en forma consciente y dedicarlo a la salud de otra persona puede dar un poderoso impulso para la sanación. Todas las diferentes tradiciones chamánicas desarrollaron y perfeccionaron rituales en los que la gente sufre en beneficio de otro, pero lo de las culturas indias norteamericanas nativas son los más conocidos y mejor descritos. Por ejemplo, la reunión del peyote, la danza del sol y la tienda de la gente de la piedra o tienda del sudor. Hay también algunos factores que podemos nombrar y entender que tienen una clara influencia en los resultados de los rituales que incluyen el sufrimiento. Por ejemplo, es necesario que el cliente quiera ser sanado. Alguien que, consciente o inconscientemente, no quiera cambiar, hará todo lo posible para mantener las cosas como están, sin importar cuánta ayuda se le ofrezca. Con referencia al voluntario que toma sobre sí el sufrimiento, hay dos factores que tienen influencia directa sobre el resultado. Primero, la naturaleza de la razón que lo motiva a hacerlo, y segundo, la capacidad de ser consciente del hecho que el que necesita ayuda y él mismo son dos personas diferentes, que llevan vidas separadas. A veces es difícil diferenciar entre estos dos factores, pero mirando cuidadosamente se puede distinguir uno del otro. La gente toma sobre sí el sufrimiento por distintos motivos. Cuando a alguien verdaderamente le importa a otro y le desea el bien, y siempre y cuando mantenga la conciencia de que el otro y él deben llevar sus propias vidas, entonces se puede utilizar un ritual de sufrimiento como un apoyo poderoso. En tales circunstancias, el paso de tomar sobre sí el sufrimiento es dado con conciencia y fuerza, sin exigencias. Sin embargo, también puede suceder que alguien quiera participar en una ceremonia porque no tiene la fuerza para presenciar el sufrimiento del que ama. Su propia salud y buena suerte pueden ser percibidos por él como una carga, y tomar sobre sí el sufrimiento será sentido entonces como un alivio. Sufrir por estas razones tiene poco que ofrecer. Es solamente una forma de escapismo y no puede agregar verdadera fuerza a un ritual.
El sufrimiento puede otorgarle poder a una sanación solo cuando se da desde una posición de fuerza, no por debilidad. En el primer caso, cuando alguien mantiene la conciencia de sí mismo como persona separada del enfermo, se ubica cerca de la otra persona. No trata en verdad de ponerse en el lugar del otro. Simplemente desea estar cerca para poder brindar apoyo. Quiere ayudarlo a llevar la carga. Pero después de hacer esto un tiempo durante el ritual, su atención se traslada naturalmente a las responsabilidades de su propia vida. En el segundo caso, el que toma sobre sí el sufrimiento realmente se identifica con la situación del que necesita ayuda y de manera extraña reclama el sufrimiento del otro como propio. Visto desde una cierta perspectiva, empuja incluso a la persona que necesita ayuda y la saca de su lugar correcto. Al enfermo le es negado su propio destino, por duro que pudiera ser. Ambos individuos involucrados pierden de esta forma su fuerza individual. Este tipo de fusión torna la situación confusa. Cuando el sufrimiento voluntario viene de una posición de fuerza, puede transferir fuerza al cliente. Cuando viene de enredos y escapismo, el sufrimiento voluntario quita fuerza. La sociedad occidental no ofrece rituales en los que la gente sufre en beneficio de otra persona, pero inconscientemente lo hacen todo el tiempo. En casi todos los casos el resultado es más caos y enfermedad en vez de sanación. Recientemente trabajé con una madre cuya hija era prostituta. La madre lo había sido también, pero años atrás. Ella quería ayudar a su hija a salir de la dura vida que había dejado atrás y sufría terriblemente por el hecho de no poder llegar a la joven. La madre trataba con esfuerzo de acercarse a su hija, pero cuanto más trataba, la hija más la rechazaba. Era un ejemplo clásico tomar sobre sí inconscientemente el sufrimiento de otro para ayudarlo. Primero, la madre había estado en la situación de la prostituta y odiaba eso. No quería que la hija supiera demasiado acerca de las dificultades que ella había enfrentado. La hija, queriendo estar cerca de su madre e incluso ayudarla, descubrió que su madre mantenía una cierta distancia que la joven experimentaba como rechazo. Inconscientemente entró en la prostitución, porque solamente allí sentía que podía estar cerca de su madre. Sin embargo, cuando la joven llegó a ser realmente prostituta, la madre había logrado empezar otra vida, y vio con horror donde había terminado su hija. La madre quería entonces ayudar a su hija. Desesperada porque su hija la rechazaba en sus intentos de acercarse, corría el riesgo de ser atraída inconscientemente de regreso a la prostitución, el mismo lugar que había ocupado una vez porque sentía que necesitaba estar cerca de su hija para ayudarla. La hija, por supuesto, alejaba a la madre violentamente, ya que permitirle el acercamiento podría tener la consecuencia de que la madre corriera el riesgo de volver a la prostitución que había abandonado. Los límites entre sus vidas se hacían progresivamente menos claros, y las dinámicas de que una tomara sobre sí el sufrimiento de la otra eran completamente inconscientes. Sugerí a la madre que hiciera un ritual simple. Le pedí que visualizara a su hija parada frente a ella y le hablara a su alma. Le pedí que dijera desde su propia alma: yo paré, dejé ese lugar. Tú también puedes dejarlo, ahora eres libre. No tienes que hacer esto por mí. La madre me dijo que 3 días después de este simple ritual, su hija tomó la decisión de dejar de ser prostituta y lo hizo. En este caso, se necesitaba solamente una intervención muy básica para romper una estructura de sufrimiento compartido, destructivo e inconsciente. Tomar sobre sí el sufrimiento en beneficio de otra persona no es saludable cuando ocurre como resultado de motivos inconscientes. Sin embargo, cuando se hace con conciencia y en un contexto claro, puede ser realmente de gran ayuda. Entonces, el sufrimiento es como ayudar a alguien que se está ahogando a salir del agua, o como despejar un camino para alguien que se está atascado. Cuando alguien se está ahogando, uno salta al agua y lo saca afuera. Uno tiene que meterse en el agua y mojarse, si no puede llegar a él. Recién más tarde, cuando todo se ha calmado, uno puede empezar a enseñarle a nadar. Es inútil intentar decirle cómo se nada mientras está aterrorizado o muriendo en el agua. De manera muy similar,
Cuando alguien está atravesando un sufrimiento intenso, es muy difícil llegar a él porque está identificado con su dolor. Para llegar a alguien que está sufriendo, uno mismo puede tomar sobre sí el sufrimiento. De esta forma, se ubica a su lado. Luego, manteniendo la mente clara por medio de la plegaria, uno no se identifica con la experiencia sensorial del sufrimiento. Nuestra claridad mental afecta a la otra persona y su identificación con el sufrimiento disminuye. Cuando el ritual termina, uno deja el lugar del sufrimiento y la otra persona puede salirse también a causa de la conexión entre los dos. En las constelaciones familiares, los representantes a menudo toman sobre sí el sufrimiento de otros en forma directa. Por ejemplo, si alguien nunca pudo expresar pena, el representante ubicado en su lugar puede verter lágrimas y sufrir el dolor del duelo en su lugar. Cada desplazamiento interior que realiza el representante es un paso dado para otra persona. El representante lo está haciendo por la otra persona. Como el representante por lo general no conoce personalmente al individuo que representa, hay poco peligro de tomar sobre sí el sufrimiento a partir de implicaciones sistémicas. Además, los representantes son elegidos por otro para hacer el trabajo. Ellos no pueden elegir voluntariamente representar a una persona específica. Un representante toma sobre sí el sufrimiento durante la constelación y después regresa a su propia vida, devolviendo la responsabilidad a aquel quien representó. Aunque la forma de la constelación difiere obviamente de la de los rituales de sanación chamánica, cuando se toma sobre sí el sufrimiento de otros para ayudarlos, tanto las constelaciones como los antiguos rituales chamánicos utilizan los mismos principios espirituales. En el trabajo sistémico, la fuerza que viene de los antepasados tiene mucha importancia. La fuerza ancestral otorga propósito y orientación a la vida, y proporciona el poder para aceptar y soportar toda clase de dificultades. Muchas tradiciones espirituales enseñan que la fuerza que los antepasados tienen para ofrecer puede ser recibida por las personas vivas, simplemente dando a los antepasados un lugar en sus hogares y en sus corazones. En muchas culturas, cada casa tiene un pequeño altar con algunos objetos que representan a las generaciones anteriores. Sobre este altar se coloca incienso, comida y bebida de tanto en tanto. Son ofrendas para los espíritus ancestrales. En algunas tribus siberianas, las personas que vivían en una casa compartían una caja o cofre pequeño lleno de antepasados, bajo la forma de diminutos muñecos. Cuando llegaba un visitante, la primera pregunta que hacía era: ¿están los ancianos en casa? Me gustaría dar un ejemplo concreto de cómo una imagen sanadora puede ser guardada en la atemporalidad hasta que finalmente da como resultado una sanación que alcance tanto los niveles del alma como los de la personalidad. En marzo de 1999 estuve participando en un seminario con Bert Hellinger y Hunter Beaumont en San Francisco. Había comentado con Bert Hellinger algunas experiencias que había tenido con la violencia física de agresores a los que había estado expuesto, y también le había mencionado ciertos momentos de mi vida en que había estado en el umbral mismo de la muerte después de enfermedades graves. Luego, durante una pausa para tomar el té, me sugirió 2 ejercicios. Uno era visualizarme entrando al mundo de los muertos y buscando a los asesinos. Allí debería visualizar que me acostaba junto a ellos, que luego los miraba y les decía: soy uno de ustedes. El segundo era un ejercicio para ver a la muerte no delante de mí, sino detrás de mí, y tomar cada día como si fuera un extra, una bendición. Sin embargo, después de describirme estos ejercicios, enigmáticamente me dijo: no hagas estos ejercicios, no te sientes a hacerlos. Tu alma sabrá cómo tenerlos a su cuidado. No me sonó como una intervención terapéutica. Estando entrenado en chamanismo, automáticamente tomé esta sugerencia como una instrucción chamánica tradicional y la seguí como tal.
Literalmente puse la sugerencia en mi alma, esa parte de mí que existe continuamente en el silencio de la atemporalidad. No solo almacené las imágenes que el ejercicio me provocó, sino también la imagen real de Bert Hellinger explicándomelas, la posición en que estaba parado, mis propias sensaciones físicas cuando escuchaba su descripción de los ejercicios, incluso el olor de la habitación. Guardé toda la experiencia intacta y no pensé en ella en un sentido analítico, ni se la conté a nadie. La mantuve viva durante algún tiempo, volviendo a experimentar ese momento durante un ritual. Luego, pocos meses después del seminario, tuve un sueño muy poderoso. En el sueño, yo era parte de algún grupo o entidad que había matado a una cantidad de gente. Como miembro del grupo, había estado participando en la matanza. Al comienzo del sueño estaba parado en la Corte de Justicia y era el momento de mi defensa. Había decidido ser mi propio defensor en lugar de tomar a un abogado, aunque sabía que nadie lo había hecho antes. Cuando me llegaba el turno de hablar, decía un discurso corto y simple. Manifestaba ser culpable de los crímenes y aceptaba sus consecuencias. Decía al tribunal que la única defensa que tenía era que era un ser humano. Les explicaba que todo ser humano es capaz de acciones terribles y que solo las circunstancias de nuestras vidas determinan si se nos permitirá llegar a ser personas decentes o monstruos. Me había transformado en un asesino, pero no había verdadera diferencia entre yo y toda la gente presente en la corte. Continuaba haciendo lo mismo que todos los demás. Cuando decía esto estaba calmo, me sentía preparado para aceptar el juicio y de esta forma asumir la responsabilidad por mis actos. El juez decidía que la pena de muerte sería ejecutada en unas semanas. Luego el sueño se extendía, yo experimentaba días y noches, escribía cartas a los que amaba, hablaba con familiares y amigos, me preparaba para la muerte. Estaba calmo, a veces lloraba y sufría, pero me iba aclarando cada vez más. Finalmente llegaba la última mañana, y al despertar, y todo lo que hacía tenía una extraña cualidad sutil, todo era claro como el cristal. Me lavaba las manos, me cepillaba los dientes, sabiendo que estaría muerto en apenas unas pocas horas. Después de un tiempo, me llevaban a la silla eléctrica, y al sentarme en la sala de espera sentía la muerte muy cerca de mí, muy misteriosa, todo se volvía vívido directo, muy intenso y calmo a la vez. Mientras permanecía sentado esperando me decían que la ejecución se postergaba. Luego empezaba otro tipo de espera, que llevaba horas. La claridad y la calma perduraban, anclándose más y más profundamente. Finalmente me decían que el juez había reconsiderado mi caso y que sería liberado. Viviría, en vez de matarme me desterrarían. Me liberaban inmediatamente. Se abrían las puertas de la prisión y me encontraba parado en un paisaje amplio y abierto, soleado y seco. Solo tenía mis ropas y un poco de dinero para comprar un pasaje para salir del país. Había abandonado todo y a todos y de alguna manera extraña había sobrevivido a la muerte. Me había transformado en otra persona. No sentía más inocencia ni culpa. Solo había conciencia y fortaleza. Al despertar de este sueño seguí funcionando en ese estado de calma e intensidad. El corazón me latía lento y fuerte. Durante algunos días mi atención tuvo esa cualidad de nitidez, y al habérseme dado más tiempo para vivir, estaba constantemente consciente de estar viva. Por supuesto que después de unos días me sentí como soy usualmente, pero algo se había transformado realmente. Esencialmente, en el momento en que entendí la instrucción de Bert Hellinger de dejar que mi alma cuidara de los ejercicios, almacenando la experiencia en el espacio interior de la atemporalidad, un proceso de sanación había comenzado. Por supuesto, yo no tenía manera de saber cuál sería el efecto final cuando el poder sanador de mi propia alma empezara a actuar a través de la imagen que me brindaran estas instrucciones. Simplemente permití que el recuerdo de la experiencia de San Francisco continuara actuando en mí, intacto, sin cambiarlo.
nunca, ni permitir que perdiera energía al hablar de esto. Seguramente que algo sucedería más tarde o más temprano. El sueño que finalmente tuve fue esencialmente la manifestación final de un movimiento sanador, la concreción de un proceso sanador que había estado ocurriendo invisiblemente. Recién después del sueño empecé a pensar en ello y tuve algunas valiosas percepciones que fueron útiles a nivel intelectual. Por ejemplo, entendí que mi exposición a la violencia me había hecho sentir totalmente indefenso y perdido, y que en mis intentos de recuperar mi propia fuerza había empezado a sentirme superior a los agresores en general. Había comenzado a creer que era mejor persona que la gente violenta, y eso me hizo sentir fuerte otra vez. De esta forma, sin embargo, estaba creando una fuerte sombra, ya que solo podía sostener esa autoimagen mientras negara la existencia de mis propios impulsos violentos. Tuve que volver a los agresores y reconocer que en esencia yo no era diferente de ellos. Esa clase de percepciones solo pudieron surgir después de haber tenido el sueño. Habiéndose completado la sanación espiritual, el recuerdo de que me hubieran dado esas instrucciones ya no necesitaba ser guardado en la atemporalidad. Entonces podía usar mi mente analítica para encontrar verdades e inspiración adicionales. En un seminario de constelaciones familiares se puede observar un uso natural del factor atemporalidad, la presencia de los muertos, de los nonatos e inclusive de conceptos abstractos, quiebra la experiencia habitual del tiempo. Los participantes son rápidamente cautivados por las constelaciones y atraídos hacia las intensas experiencias de los representantes. En una concentración empática los límites se disuelven y la gente pierde la noción del tiempo. Hay largos periodos de silencio interrumpidos por frases cortas, arcaicas, con una elevada carga emocional y espiritual. En este ambiente el cambio hacia la experiencia de la temporalidad ocurre gradualmente y es un fenómeno espontáneo que por ser tan natural apenas se percibe. Sin embargo, en efecto, casi todos los que participan en un seminario de constelaciones familiares pasan la mayor parte del tiempo en un trance liviano. Cuando se ha encontrado y completado un movimiento de sanación, la constelación termina. Luego, idealmente, el cliente mira la imagen de conjunto de la constelación. Al ver a los representantes ahora equilibrados en sus nuevas ubicaciones, lo ideal es que el cliente coloque esta imagen en un lugar profundo dentro de sí. La imagen tiene que ser guardada en un espacio protegido para que pueda continuar su trabajo sanador, sostenida por el alma. Si se mira la constelación solo desde la perspectiva de juicio habitual, el recuerdo no puede tener más que una cualidad superficial. De este modo, al igual que después de una sanación chamánica, el que ha armado una constelación debe poder quedarse enfocado en la atemporalidad para de alguna manera guardar la imagen sanadora en un lugar correcto. Sin embargo, muchos clientes que han desplegado una constelación de sus familias no han desarrollado activamente tales habilidades, y esto deja en manos de la comprensión intuitiva del cliente el que sea capaz de tomar la sanación o no, a menos que el facilitador intervenga. Un facilitador de constelaciones familiares no emplea de manera consciente métodos para guiar a los participantes a entrar en trance. Sin embargo, a veces se hacen referencias a la experiencia de atemporalidad y la importancia de guardar las experiencias en este lugar interior. Después de una constelación, un facilitador puede decir algo como: confío en que tu alma buena cuidará de esto, como Bert Hellinger hace a veces, lo cual puede ser visto como una referencia a la cualidad de atemporalidad, donde la experiencia puede permanecer intacta. También una instrucción como no hables acerca de la constelación después es en realidad una sugerencia para contenerse de crear historias sobre la experiencia. Al no haber historia, la imagen no cambiará y permanecerá intacta. Cuando una imagen sanadora permanece intacta, el alma puede sumarle fuerza. Las sugerencias que mencioné se relacionan en esencia con ayudar a la gente a permanecer fuera de su habitual experiencia lineal de tiempo.
Las constelaciones familiares solo son posibles en un campo atemporal, pero esto no es explicado a los participantes en un seminario, de modo que no son guiados claramente a potenciar y mantener el estado de conciencia específico de atemporalidad. Muchos facilitadores han observado que, después de una constelación, algunos clientes son capaces de absorber la imagen sanadora y que hay otros que obviamente no pueden hacerlo. Mi observación es que conocer o no conocer los espacios interiores que existen en la atemporalidad determina que la gente pueda o no tomar el poder sanador de una constelación. El que las personas no puedan tomar la imagen sanadora se debe usualmente a que continúan pensando o hablando en forma habitual sobre lo que han visto, usando por ejemplo la terminología de la psicoterapia para analizar y explicar la constelación. Hacen todo lo posible a su manera para absorber lo que la constelación les ha mostrado, pero no pueden dejar la imagen intacta del proceso. Necesitan desarmarla a través del análisis. De esta manera pierden acceso a la fuerza que la constelación posibilita cuando es almacenada en el alma. La primera ocasión en la que fue introducido el concepto de que el alma o las almas podían entrar y salir del cuerpo fue durante la primera vez que fui por unas semanas asistente de un sanador indio norteamericano nativo durante su trabajo y sus viajes hace muchos años atrás. Nunca antes había tenido la oportunidad de estudiar con un maestro espiritual en un contexto más privado. Yo todavía era inexperto en muchos sentidos, y para mi creciente sorpresa, en las 4 semanas que viajamos, no oí una sola instrucción ni explicación directa sobre técnicas espirituales. Mi maestro se había reunido con grupos de personas y con individuos, había estado celebrando ceremonias y visitando los hogares de la gente, pero, de algún modo, al recordar lo que se había dicho o comentado, no podía encontrar ninguna sugerencia práctica ni descripción de técnicas chamánicas en absoluto. Todavía tenía que acostumbrarme al hecho de que los sanadores muy raras veces dan explicaciones e instrucciones. Tampoco era consciente en ese momento de que hay muchos indios norteamericanos que se resisten a que sus sanadores enseñen a los que no son nativos, sea cual fuera el contexto. Un maestro espiritual que da instrucciones directas sobre temas espirituales tradicionales puede ser sujeto de chismorreo, exclusión o incluso violencia directa. Recién al terminar ese mes recibí finalmente algo que se podía considerar una instrucción directa acerca del trabajo ritual. Mi maestro me aconsejó realizar diariamente algunos pequeños gestos rituales que incluían el uso del agua y me dijo que esto era para beneficio de mi alma, para que fuera alimentada y permaneciera cerca. No puedo describir aquí los detalles de este pequeño ritual porque me lo dio específicamente para mi uso personal. Yo estaba intrigado por la idea de que el alma pudiera ir y venir y necesitara que la mantengan en buen estado. ¿Cómo podía el alma no estar en buen estado? Mi concepto del alma hasta donde lo tenía era estático. Pensaba que mi alma era la parte espiritual de mí mismo, que estaba todo el tiempo presente y era siempre saludable. ¿Cómo podía mi alma no estar en mi cuerpo, andar por ahí por su cuenta? Nunca había siquiera pensado en la posibilidad de un alma que se desplazara a la deriva. Creía que la única vez que un alma salía de un cuerpo físico sería en el momento de la muerte. Después de que me presentaran la idea de que el alma puede viajar y que incluso necesita alimento y cuidado, empecé a prestar atención a lo que otros maestros y las distintas tradiciones chamánicas tenían para decir sobre estos asuntos. Pronto descubrí que había todo un mundo de ideas sobre el alma. Estudiar en detalle los numerosos conceptos y teorías chamánicos sobre el alma solo tiene sentido cuando has tenido en cuenta el contexto de prácticas sanadoras tradicionales. Hay un concepto o modelo básico, sin embargo, que es también interesante dentro del contexto del trabajo sistémico, el concepto de almas múltiples de las tradiciones siberianas. La mayoría de los chamanes de Siberia y Mongolia creen que los humanos no tienen únicamente una sola alma,
sino por lo menos 3, 4 o hasta 5. El número exacto varía en las distintas tradiciones. Lo que presento aquí es solo un resumen fragmentado y muy básico que se fundamenta en las ideas generales compartidas por muchos pueblos chamánicos acerca de las almas múltiples. Las almas múltiples ocupan posiciones diferentes dentro y alrededor del cuerpo físico, y cada una tiene una naturaleza diferente. Generalmente una de ellas está íntimamente entretejida con la estructura física, está específicamente conectada con los huesos y, de acuerdo con algunas tradiciones, también con las uñas y el pelo. Esta alma reside en el cuerpo en todo momento. Se considera que lleva poder y vitalidad de tipo animal, y a veces se la considera también como la piedra basal de la conciencia individual. Las distintas tradiciones tienen diferentes opiniones sobre el alma que sustenta la base de la individualidad. Todo depende de cuántas almas se considere que hay en total. Cuando no se considera que la primera alma de tipo animal tenga conciencia personal individualizada, entonces en general se dirá que hay un alma extra residiendo en el cuerpo físico que sustenta las características individuales básicas que integran la conciencia de un yo. De ese modo, una o dos almas residen constantemente en el cuerpo físico, ligadas a la fuerza vital autónoma del cuerpo y al sentido de individualidad. Las otras almas están ubicadas fuera del cuerpo físico, ya sea cerca o lejos de él. Usualmente se describe un alma que vive muy cerca del cuerpo físico, pero no realmente dentro de él, y por lo menos otra alma que vive en lo salvaje de la naturaleza o en el mundo del espíritu. Puede ser también que haya más almas del último tipo, por ejemplo, una que vive en el mundo inferior y una que se puede encontrar en el mundo superior. Todas las almas están conectadas con aspectos específicos de la experiencia humana. Por ejemplo, una tiene sabiduría espiritual, otra tiene el conocimiento práctico que es necesario para la supervivencia día a día. Juntas, las almas múltiples encarnan todas las cualidades y características humanas, tanto de naturaleza práctica como espiritual, en forma manifiesta o en estado potencial. Los chamanes tradicionales usan su modelo de las almas múltiples para diagnosticar y tratar enfermedades. Cuando alguien está enfermo, cada alma es controlada separadamente, porque una enfermedad puede originarse solo en una de las almas. ¿Son todas las almas saludables? ¿Están débiles, contaminadas con energías extrañas? ¿Ha deambulado alguna de ellas demasiado lejos y ahora está perdida en algún lugar? Cuando alguien no se sienta bien, un chamán verificará siempre que todas las almas estén todavía presentes. De acuerdo con las tradiciones siberianas, todas las almas separadas pueden moverse por ahí. Por ejemplo, es fácil que las almas se alejen de noche mientras su dueño duerme. Su regreso produce los sueños. La forma y contenido de un sueño depende de dónde han estado las almas y qué han experimentado. A veces un alma puede alejarse y no volver. No desea volver porque ha perdido interés en lo que ocurre en la vida de su dueño. También es posible que un alma se vaya porque las circunstancias externas la obligan a hacerlo. Los accidentes físicos graves, por ejemplo, pueden obligar a un alma a salir del cuerpo físico, o en un shock pueden romper los vínculos entre el cuerpo y un alma que vive cerca de él. En estas circunstancias las almas se desorientan muy pronto y se pierden. Una observación adicional hecha en el contexto chamánico tradicional es que un alma puede ser robada por los espíritus o por chamanes que quieran crear problemas. Las tradiciones chamánicas dicen que el alma singular o dual que está fuertemente conectada a nuestros huesos y al cuerpo físico no puede dejar el cuerpo por mucho tiempo. Muy pronto eso daría como resultado la muerte. De las otras almas, por lo menos, una se queda generalmente muy cerca del cuerpo físico de su dueño. Las otras almas, sin embargo, pasan su tiempo en la naturaleza o en los otros mundos, y estas almas pueden desaparecer sin que sea advertido directamente. En realidad es difícil ser consciente de estas almas,
aunque estén cerca. De acuerdo con la tradición, normalmente solo podemos sentir los efectos positivos de la presencia del alma o los resultados negativos al irse y desconectarse de nosotros, pero no al alma misma. Darse cuenta o sentir la ausencia de una de las almas móviles puede ser comparado con el efecto de apagar la calefacción en una habitación grande. Cuando está confortablemente tibia y alguien apaga el calefactor sin que uno lo sepa, transcurre bastante tiempo hasta que uno se percata de que ha ocurrido algo. Al principio la temperatura desciende tan levemente que uno no se da cuenta en absoluto. Luego puede empezar a sentir apenas algo de fresco, pero no lo registra conscientemente. Recién después de un tiempo más prolongado, uno siente un poco de frío y empieza a pensar en el calefactor. Lo mismo ocurre con la ausencia de las almas móviles. Cuando una de las almas se va, no se lo advierte inmediatamente. Recién al irse, durante un tiempo más prolongado, el dueño empieza a sentir que algo ha cambiado. Quizás experimente una vaga incomodidad o cierta falta de energía. Quizás gradualmente empieza a sentirse deprimido o pierde interés en el mundo que lo rodea. Los efectos negativos relacionados con la pérdida del alma son advertidos relativamente pronto cuando se ha ido una de las almas que permanecen cerca del cuerpo físico. Entonces puede llevar apenas unas horas o unos pocos días. Sin embargo, cuando se ha ido una de las almas que solo visita a veces a su dueño cuando duerme y habitualmente vive en el otro mundo, puede llevar muchos días y hasta semanas antes de que alguien comience a darse cuenta de los efectos de perderla. Hay algo peculiar referente a la presencia de las distintas almas. Nos acostumbramos tanto a tenerlas alrededor como a no tenerlas alrededor. Por ejemplo, podría ser que para alguien visto desde un modelo de 5 almas, 3 almas estén presentes, una esté conectada solo a medias y una se haya ido totalmente. Cuando se le pregunta cómo se encuentra, probablemente diga, bien, cualquiera sea la situación habitual, normal, concerniente a la presencia de las distintas almas. Automáticamente se transformará en el marco de referencia de alguien. Cualquiera sea la situación durante un periodo más largo, será experimentado como normal. Así que, más allá de que alguien manifieste sentirse bien, sus propios sentimientos no siempre indican cuántas de sus almas están generalmente presentes. Esa es la razón por la cual en la práctica chamánica clásica, cuando alguien visita a un chamán para pedirle ayuda o sanación, el chamán verificará que todas las almas estén presentes. Cuando, después de un control, el chamán encuentra que falta una de las almas, envía en trance a una de sus propias almas a buscar en los mundos espirituales la presencia del alma perdida. Cuando la encuentra, la trae de regreso, y cuando vuelve a conectar el alma perdida al cuerpo físico del cliente, cuando todas las almas están en sus lugares correctos, el paciente advierte una diferencia y se da cuenta de que en realidad no se sentía tan bien antes de la sanación. La presencia de las almas no crea sentimientos dichosos, espectaculares, ni experiencias espirituales intensas, simplemente aporta una calma sutil, un sentido de salud y de equilibrio interno. Una especie de sosegada curiosidad acerca del mundo y las otras personas. El modelo de las almas múltiples que se pueden trasladar arroja una luz interesante sobre los procesos que entran en acción en las constelaciones. Una de las preguntas que surgen fácilmente en el trabajo sistémico es cómo un representante puede sentir y saber tanto sobre la persona a quien representa y sobre la familia a la que esa persona pertenece. Si una persona tiene una cantidad de almas que pueden trasladarse a voluntad en mayor o menor grado, una de estas almas podría en teoría unirse a la constelación y de algún modo fundirse con las almas del representante. Un alma, se encuentre o no conectada a un cuerpo físico, aceptará una invitación tan pronto como le hablen con respeto.
No es difícil imaginar que cuando se despliega una constelación, algunas almas notarán, aunque estén muy lejos, y puede ser que vengan a controlar lo que está ocurriendo. Debería considerarse aquí que, de acuerdo a la tradición, todas las diferentes almas, excepto quizás la que está conectada a los huesos del cuerpo físico, tienen una conciencia individual separada. Al mismo tiempo son parte de la vida de su dueño. Cuando un individuo ha sufrido enfermedad o dificultad, todas sus almas sienten necesidad de sanación y apoyo. El alma que encuentra a una constelación y un representante esperándola, es más probable que reconozca el contexto como una oportunidad para la sanación, la liberación o la resolución. Dado que las almas que son más móviles son aquellas cuya partida solo es percibida después de algunas horas, días o hasta semanas, teóricamente cualquier alma puede fácilmente unirse a una constelación y volver al lugar de donde vino sin ningún efecto para su duelo. De acuerdo con la tradición, la mayoría de las almas que han perdido completamente contacto con sus dueños no pueden volver por sí mismas. No habría un problema tecnológico que les dificulte el regreso. Las almas que se han ido alejando mucho simplemente están en parte o completamente desorientadas y ni siquiera piensan en la posibilidad de volver. Cuando un alma se ha ido porque las condiciones en la vida de su dueño eran demasiado duras para ella, o a causa de alguna herida o accidente, simplemente olvida a quién pertenece. Un alma perdida continúa existiendo con una especie de piloto automático sin ninguna iniciativa propia. A menudo ocurre que la enfermedad o problema que hizo que el alma se fuera fue curado o resuelta hace largo tiempo, pero el alma aún no retorna. Tradicionalmente es tarea del chamán hacer contacto con dichas almas perdidas. El chamán se comunica con ellas para que tomen conciencia nuevamente de quiénes son y a qué lugar pertenecen. Las almas perdidas responden fácilmente a la ayuda que se les ofrece y pueden ser rápidamente restituidas a la conciencia. No es difícil imaginar que una constelación familiar pueda tener un efecto sobre las almas perdidas similar a la recuperación del alma chamánica. Se puede atraer un alma perdida mientras se despliega una constelación. Luego, ésta se conecta con el representante y experimenta los movimientos sanadores del proceso de la constelación. Cuando la constelación termina, el alma se va. Los conceptos de las culturas chamánicas acerca del alma se basan en interpretaciones de observaciones hechas por los chamanes durante muchas generaciones. Obviamente, la gente veía que las pautas de comportamiento y las inclinaciones de los miembros de la familia fallecidos retornaban en los miembros de la familia de recién nacidos. La imagen de un alma familiar que reencarna en la familia es una imagen lógica dentro del contexto de la cosmovisión chamánica tradicional y de la cosmología espiritual. La imagen de un alma familiar también es interesante en el contexto del trabajo sistémico. Podría esclarecer algunas de las dinámicas que crean cierto tipo de inclinaciones e implicaciones sistémicas transgeneracionales dentro de las familias. La imagen de un alma familiar que se reencarna ayudaría a entender las dinámicas involucradas cuando un determinado destino vuelve repentinamente después de algunas generaciones, sin que exista la posibilidad de que alguien copie por lealtad inconsciente el destino de un familiar al que haya conocido personalmente. Tales dinámicas se pueden entender con relativa facilidad. Pero, ¿qué podemos decir de un nieto que se suicida el mismo día y de la misma manera que su bisabuelo, a quien nunca conoció, aún ignorando el hecho de que su bisabuelo se hubiera matado? La idea de un alma familiar que se transmite de uno a otro dentro de la misma familia podría aquí ser relevante. Explicaría cómo algunos destinos muy específicos pueden repetirse tan literalmente. La idea de un alma familiar que reside en un solo individuo también ayuda a explicar por qué, normalmente,
solo una persona capta el destino de un determinado miembro de la familia, mientras que los otros quedan libres. El alma familiar es un concepto interesante en muchos sentidos. Cuando miramos las implicaciones sistémicas que están relacionadas con la homosexualidad y la transexualidad, la imagen del alma familiar también adquiere significado. A menudo, cuando un cliente homosexual o transexual despliega una constelación familiar, se descubre que una de las dinámicas que operan en la familia es que el cliente en su propia familia tuvo que representar a alguien del género opuesto. A veces en las constelaciones también se encuentran implicaciones de cruce de género para la gente heterosexual y existen además las mismas identificaciones sexuales que para los homosexuales y transexuales. Entonces, desde las constelaciones no se puede sacar la conclusión terminante de que la verdadera causa de la homosexualidad o la transexualidad sea una implicación sistémica de cambio de género. Simplemente se observa que este tipo de implicación específica a menudo coincide con ella. En algunas culturas chamánicas, especialmente las del Ártico Superior, cuando nace una criatura, los chamanes intentan rastrear el origen del alma familiar. Se considera al recién nacido como la reencarnación de un pariente fallecido, y la criatura recibe el nombre del muerto o la muerta. Conserva este nombre hasta la pubertad. Un niño puede tener un alma familiar femenina y una niña puede tener un alma familiar masculina. Así que un niño puede recibir un nombre de mujer y una niña puede recibir un nombre de varón. En la pubertad recibe un nombre nuevo que coincide con su sexo. Muchos adoptan el nuevo nombre y se identifican con él, pero algunos no lo hacen. La mayoría de las culturas chamánicas tradicionales, tanto en Siberia como en América del Norte, establecen que, además de hombre y mujer, hay otros dos géneros, un hombre-mujer en un cuerpo masculino y un hombre-mujer en un cuerpo femenino. Estas personas del tercer y cuarto género se consideran intrínsecamente diferentes a los hombres y mujeres, ya que no son solamente masculinos o femeninos, sino que en su alma son ambas cosas. En la mayoría de las culturas chamánicas, la gente del tercer y cuarto género tenía responsabilidades espirituales específicas. En las culturas siberianas, muchos de ellos llegaban a ser chamanes. Extraer imágenes de una determinada cultura y utilizarlas para explicar las dinámicas que percibimos en las constelaciones y en las implicaciones sistémicas es riesgoso, no importa cuán inspirador pueda ser. Por lo tanto, la exploración que he realizado aquí debería ser considerada una línea de pensamiento experimental, y las sugerencias de las posibles respuestas que encontré no deberían ser tomadas como conclusiones definitivas. El modelo siberiano de las almas múltiples puede ser útil de alguna manera, ya que un alma necesita un cuerpo temporario para darse a conocer, y esto da origen también a nuevas preguntas. Si el alma misma no puede ser percibida por medio de nuestros sentidos, ¿qué sucede con las almas múltiples mencionadas? ¿Son realmente almas o son cuerpos temporarios? Durante la meditación, el trance chamánico y otras prácticas espirituales, podemos tener una experiencia directa de nuestra propia alma. Sin embargo, el alma es mucho más grande que lo que la gente puede experimentar dentro de sí misma. El alma es ilimitada. A través de la disciplina espiritual, alguien puede aprender a percibir más y más cerca y acerca del alma, pero el alcance de la percepción siempre sigue siendo determinado por los límites personales. El alma en sí misma no tiene límites. El alma es la energía vital que impregna a todos los seres vivientes. Los estudiantes de muchas escuelas de yogi y budistas constantemente se esfuerzan para alcanzar la experiencia real de la totalidad del alma, más frecuentemente llamada iluminación o autorrealización. En la práctica chamánica tradicional, este tipo de experiencia directa del alma total nunca es buscada activamente, aunque se da espontáneamente de tiempo en tiempo en los practicantes de chamanismo verdaderamente avanzados. Cada alma individual es la puerta a esta unidad mayor. Desde los aspectos más individualizados del alma personal a la gran totalidad, esencialmente, el alma es una. Podemos decir que todos tenemos almas individuales, pero en algún nivel
esas almas individuales son también una sola. Además de un alma, cada individuo tiene 4 cuerpos. Cada uno de estos cuerpos es de diferente naturaleza y está compuesto por diferentes sustancias. Son llamados el cuerpo físico, etérico, astral y mental. El cuerpo físico es el ancla para los otros 3. Los cuerpos etéricos, astral y mental impregnan la estructura física y necesariamente también el uno al otro. Los 4 cuerpos existen en el mismo espacio en diferentes frecuencias vibratorias. Están entretejidos e influyéndose constantemente unos a otros. No obstante, al mismo tiempo continúan siendo entidades separadas que pueden ser experimentadas por nuestra conciencia como estructuras separadas e independientes. Cada uno de los 4 cuerpos está conectado al alma y recibe de ella la fuerza y la vida. Cada cuerpo es en realidad un vehículo distinto para el alma. El cuerpo físico está compuesto por los huesos, la sangre, los tejidos y la totalidad de la materia. El que le sigue es el cuerpo etérico, que es apenas ligeramente más grande que la estructura física. El cuerpo etérico o energético es el vehículo para la fuerza de vida que vitaliza nuestro cuerpo físico. De alguna manera es una versión más sutil del cuerpo físico y ambos están completamente entretejidos. En acupuntura, el concepto de meridianos es utilizado para describir el flujo perceptible de energía sutil electromagnética a lo largo de las líneas que conectan varios órganos y partes del cuerpo. Son los flujos de energía etérica que vitalizan el cuerpo físico. De alguna manera es una versión más sutil del cuerpo físico. Así como los 2 primeros cuerpos están estrechamente entrelazados y forman una especie de unidad, de la misma manera el tercero y cuarto cuerpo funcionan como una totalidad. El tercer cuerpo es el cuerpo astral, que es de una naturaleza más sutil que el cuerpo etérico y el físico, y normalmente se lo percibe como un campo mucho más amplio que la estructura física. A veces es descrito como un cuerpo de fluidos y vívidos colores, con 7 ruedas ubicadas en ciertas posiciones sobre la columna vertebral llamada chakras. Solo muy pocas tradiciones chamánicas han descrito el fenómeno como chakras y dado que he sido formado en el chamanismo, no utilizo el concepto de chakras en mis prácticas chamánicas. El cuerpo astral, sea cual fuere su forma exacta, es el vehículo en el cual están almacenados las imágenes de los recuerdos. Además, es el cuerpo que siente las emociones. La tercera cualidad importante del cuerpo astral es la conciencia mítica. Su lenguaje son los sueños y los símbolos. El cuerpo mental, que es el cuarto en la línea, es el cuerpo de la estructura. Así como las diferentes partes del cuerpo físico están conectadas a través del cableado del cuerpo etérico. De la misma manera, el cuerpo mental provee el cuerpo astral de una sutil estructura subyacente. Para mucha gente, la palabra mental está asociada con la capacidad de pensar, pero el pensamiento no solo está relacionado con el cuerpo mental. El cuerpo mental se describe mejor como la estructura que hace posible el pensamiento. Imaginemos que los pensamientos son una araña corriendo por los hilos de una telaraña. Los diseños de la red determinan cómo la araña puede desplazarse o de qué modo evolucionan los pensamientos. El cuerpo mental no es la araña, sino la red, una estructura que influye en los movimientos del pensamiento, pero sin guiar los pensamientos activamente. Así como el cuerpo etérico vitaliza el cuerpo físico y lo sostiene con estructuras y patrones energéticos. También el cuerpo mental está estrechamente entretejido con el cuerpo astral. Está compuesto de senderos y estructuras que determinan el curso de los sueños, las asociaciones y los pensamientos. La habilidad de pensar, sin embargo, es una capacidad de la personalidad, que es una entidad de una naturaleza muy diferente a la del alma y los 4 cuerpos. Cuando nos tomamos un momento para sentarnos con los ojos cerrados, es fácil experimentar el funcionamiento de los 4 cuerpos. Al sentarnos podemos sentir el peso de nuestro cuerpo en la silla,
percibir el calor de las manos y los pies y percibir la humedad en la boca. También podemos sentir la energía etérica que vibra sutilmente en nuestro cuerpo, la fuerza vital en los huesos, músculos y piel. Las imágenes y recuerdos que se originan en el cuerpo astral corren por nuestra mente, acompañadas del pensamiento asociativo, que sigue automáticamente los patrones y estructuras del cuerpo mental. Cada uno de los 4 cuerpos tiene sensaciones independientes que luego se mezclan en nuestra conciencia formando una sola experiencia cohesiva. Es la personalidad la que lo hace posible. La personalidad filtra la producción y las sensaciones de los 4 cuerpos y permite que emerja a la superficie de la conciencia lo que juzga importante. La información que entra fluyendo desde 4 fuentes diferentes se convierte en parte de una sola corriente de atención. Esta realidad interior unificada, que está compuesta por información de los 4 cuerpos, determina cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Nuestra personalidad establece lo que experimentamos como realidad, interpreta los acontecimientos y el mundo a nuestro alrededor. La personalidad controla la conciencia y ocasionalmente dirigirá toda su atención solo hacia uno de los cuerpos solamente en lugar de filtrar y mezclar las sensaciones de los 4 en una totalidad. Generalmente solo hará esto cuando uno de los cuerpos se encuentre extremadamente activo o agitado y esté atravesando por una experiencia muy intensa. Imagina, por ejemplo, que corres 10 kilómetros. Después de una cierta cantidad de tiempo, la conciencia se localiza únicamente en el cuerpo físico. Sientes los movimientos de los músculos y ya casi no piensas. Ni siquiera piensas si deberías detenerte o continuar corriendo. No hay más emoción, ni fantasía ni historia en tu mente. Tu conciencia del cuerpo físico es mucho más aguda que lo normal. En cierto sentido, ahora te has convertido totalmente en el cuerpo físico. Del mismo modo, la personalidad puede dirigir toda su atención hacia uno de los otros cuerpos. Durante algunas prácticas meditativas en las que el cuerpo físico es mantenido inmóvil por largos periodos de tiempo, uno puede llegar a percatarse del cuerpo etérico de energía. Cuando la conciencia se ha desplazado del cuerpo físico al etérico, solo experimenta un campo vibracional en el cual es imposible discriminar entre las diversas partes del cuerpo físico. La experiencia del cuerpo etérico modifica la experiencia del espacio interior. No hay forma de discriminar el espacio entre dos dedos o el espacio entre el tope de la cabeza y la planta de los pies. La experiencia de tamaño físico no existe en el cuerpo etérico. Todo se siente o bien muy grande o muy pequeño, y a veces incluso ya no es posible diferenciar entre estos 2 conceptos. Un ejercicio simple que para mucha gente conduce a la experiencia del cuerpo etérico es el movimiento extremadamente lento de uno de los brazos. Si quieres hacerlo, siéntate en una posición relajada y cierra tus ojos. Coloca tu mano derecha sobre tu rodilla. Luego practica moviendo tu mano hacia tu hombro izquierdo, algo que lleva alrededor de 1 segundo o 1 segundo y medio. Ahora coloca tu mano sobre tu rodilla y nuevamente mueve tu mano desde tu rodilla a tu hombro, pero tómate por lo menos 1 hora solo para este movimiento. El movimiento tiene que ser tan lento que ni siquiera te permita determinar si realmente estás moviendo tu brazo o no, aunque la intención de moverlo esté ahí todo el tiempo. Muchas personas que hacen este ejercicio experimentan todo tipo de cambios en la manera en que perciben su brazo y finalmente dejan de percibirlo del todo. Lo que se experimenta simplemente es un campo de energía. Con frecuencia, no solo la sensación del brazo cambia, la conciencia de todo el cuerpo se transforma en la extraña sensación del cuerpo etérico. La atención también puede ser trasladada completamente al cuerpo astral. Esto sucede, por ejemplo, durante algunos trances hipnóticos.
Alguien que es hipnotizado puede retirarse totalmente a un mundo interior de memoria, imagen y mito, y perder completamente la sensación del cuerpo físico en su entorno material. La conocida sensación de soñar despierto también significa que la atención se está retirando al cuerpo astral. Puedes, por ejemplo, despertar a tu entorno físico después de haber estado perdido en pensamientos e imágenes y encontrarte con un libro en las manos que habías estado leyendo, o esperando que las luces de tránsito se pusieran verdes o parando en la ventana mirando el jardín. Por último, la conciencia también puede desplazarse hacia una experiencia del cuerpo mental, pero esto es difícil de describir. Cuando la conciencia está completamente concentrada en él, está inmersa en un mundo de patrones abstractos, un contexto sin contenido, lo cual es difícil de poner en palabras. Semejante experiencia es bastante rara y usualmente solo la tienen las personas que han sido entrenadas durante mucho tiempo en prácticas espirituales de concentración, o accidentalmente les ocurre a aquellos que están bajo la influencia de poderosas drogas. La descripción de los 4 cuerpos puede ser superpuesta hasta cierto punto al concepto chamánico de almas múltiples. Tanto los 4 cuerpos como las almas múltiples constituyen la totalidad de la experiencia humana en su forma latente y manifiesta. El cuerpo etérico puede ser comparado fácilmente con el alma que vitaliza el cuerpo físico. Tanto la primera alma como el cuerpo etérico están íntimamente conectados a la estructura física. Cuando la conciencia está anclada en esta primera alma o cuerpo etérico, hay un claro y fuerte sentido del yo, aunque este sentimiento no esté acompañado por características individuales. El modelo de almas múltiples describe que el alma o almas animalísticas son prácticamente una con el cuerpo físico, de la misma manera que el cuerpo etérico. El alma siguiente no está realmente dentro del cuerpo físico, pero todavía está muy próxima a él. En realidad, a menudo es representada como viviendo sobre la piel. El cuerpo astral, que es el siguiente en la línea después del etérico, es más grande que la estructura físico-etérica, y entonces parece flotar a su alrededor, y de este modo tenemos la imagen de un campo de color alrededor de la sustancia física. Esto se asemeja a la imagen de un alma envolviendo el cuerpo físico. El alma que le sigue es vista generalmente como una entidad que vive en otro mundo y que nos visita solo en sueños. El cuerpo mental básicamente ocupa el mismo espacio que el astral, y de este modo también rodea e impregna el cuerpo físico. Quizás el cuerpo mental pueda ser comparado con el alma que está lejos, en el sentido de que la experiencia real del cuerpo mental es difícil de ser alcanzada y no puede realmente ser traducida a las palabras que utilizamos para la descripción de experiencias más familiares. En este sentido, el cuerpo mental es ciertamente de otro mundo. Los cuerpos astral y mental son en muchos sentidos como las almas más móviles. En el modelo de las almas múltiples, el sentido del pasado y el futuro es transportado por 2 almas diferentes. Al observar los cuerpos encontramos que el cuerpo astral lleva la memoria, mientras que el cuerpo mental tiene la capacidad de posibilitar la planificación. No todos los aspectos de las almas múltiples corresponden, sin embargo, al modelo de los 4 cuerpos. El alma que trae los sueños, por ejemplo, debería ser una de las almas que viven muy lejos y solo nos visitan ocasionalmente. En el modelo de los 4 cuerpos recién descrito, esta alma es más probable que sea reconocida como una facultad de la parte personalizada del alma mayor o como un efecto de los viajes del cuerpo astral. Los 4 cuerpos, la personalidad y el alma, tienen cada uno su propia manera de almacenar experiencias, convirtiéndolas en varios tipos de recuerdos. El alma conserva una experiencia original, contenida como una imagen o campos estáticos, no la cambia. La personalidad contará historias sobre cuentos pasados. Ella filtra y dirige radicalmente la atención, huyendo de los recuerdos dolorosos y abrazando los positivos.
El cuerpo astral comprende lo que usualmente llamamos recuerdos, pero estos son en realidad imágenes recreadas todo el tiempo, imágenes basadas en sucesos pasados, reformadas según las nuevas percepciones profundas y opiniones de la personalidad. Los cuerpos físico, etérico y mental no almacenan experiencias bajo la forma de verdaderos recuerdos, simplemente reaccionan a una experiencia poderosa con un cambio de forma. Los patrones y conductos de energía pueden cambiar, pueden por ejemplo abrirse o bloquearse. Los cuerpos físico, etérico y mental pueden también almacenar experiencias e información en la misma forma estática en que lo hace el alma. Por ejemplo, 10 años después de habernos lastimado la rodilla, un masaje sanador puede aún liberar dolor. Obviamente, algo fue almacenado en el tejido. Cada uno de los 4 cuerpos, el alma y la personalidad, pueden ser heridos y marcados con cicatrices en su propia forma particular. En base a estas observaciones, la imagen chamánica de almas múltiples que se encarnan dentro y fuera de una cierta familia genera un interrogante general acerca de la reencarnación. ¿Es el alma la que reencarna o los cuerpos etérico, astral y mental? Y si uno o más de ellos se reencarnan, ¿estarán en condiciones de llevarse consigo a su próxima vida sus experiencias y recuerdos almacenados? ¿Qué ocurre con los recuerdos personales y los recuerdos familiares? Según el modelo chamánico tradicional de las almas múltiples, las diferentes almas son todas móviles, incluso el alma que está íntimamente entrelazada con la estructura física es capaz de moverse hasta un cierto punto. La capacidad de las diversas almas de alejarse y perderse en el otro mundo es vista como un factor importante en el desarrollo de las enfermedades. Los 4 cuerpos también son móviles, aunque observé que sus movimientos son más sutiles y más pequeños que aquellos descriptos para las almas múltiples. Los cuerpos sutiles no se pierden en otros mundos. Aún así, hasta el movimiento relativamente sutil que los cuerpos etérico, astral y mental realizan en su relación con el cuerpo físico puede causar fácilmente incomodidad y también pueden ser la causa del desarrollo de una enfermedad crónica. Una vez, al comienzo de un seminario, llegó un joven con un corte sangrante en la mano. Cuando le pregunté qué había ocurrido, me contestó que un auto había golpeado la rueda delantera de su bicicleta y se había caído en la calle. Además del corte en su mano, que no era profundo, no tenía ninguna lesión, pero aún se sentía un poco impactado. Comencé el seminario introduciendo al grupo en el concepto de los 4 cuerpos y expliqué algo acerca de la tendencia de los cuerpos sutiles a desplazarse después de algún trauma físico repentino. Tomé una sonaja y canté por un momento para entrar en un ligero trance. Y en ese estado examiné la posición de los cuerpos etérico, astral y mental del joven. Observé que su cuerpo etérico estaba colocado ligeramente hacia atrás y hacia arriba. En realidad estaba apenas parcialmente superpuesto con su cuerpo físico. Me pareció como si su cabeza etérica estuviera mirándome por encima de su hombro derecho, una visión graciosa en sí misma. Empleando la técnica chamánica, tomé el cuerpo etérico y simplemente lo encajé nuevamente en su lugar. Mi cliente miró por unos momentos a su alrededor y pareció asombrado. Su reacción impresionó a los otros participantes. ¡Qué bien que se siente esto! Los colores son más brillantes. No había visto colores tan claros como estos desde hacía mucho tiempo. Y todo tiene forma definida nuevamente. Es como si una niebla hubiese desaparecido o algo así. A partir de esta reacción comprendí que el desplazamiento del cuerpo etérico que había corregido no había sido causado en absoluto por el accidente de la bicicleta. Era una condición crónica que debía de haber existido desde hacía mucho tiempo. De otro modo, mi cliente no habría estado tan sorprendido por el resultado de mi trabajo. Aunque parezca extraño, cada uno de los cuerpos se desplaza fuera de su posición. Después de un tiempo difícilmente nos percatemos ya de los efectos de este cambio.
sentirnos crónicamente incompletos como resultado del cambio de posición de los cuerpos puede convertirse, luego de un tiempo, en sinónimo de sentirse bien, sencillamente porque los efectos negativos de este cambio no son tan espectaculares para los sentidos y generalmente se van construyendo en forma gradual. Una ceremonia de sanación que restablece los cuerpos a sus posiciones correctas puede producir un efecto como si alguien limpiara las ventanas que habían juntado polvo y suciedad durante meses. Cuando todos los cuerpos están en su lugar e interactúan en forma correcta, las cosas parecen claras nuevamente. No solo la percepción auditiva y visual, sino también el pensamiento mismo. El término chamánico, pérdida del alma, solo es verdaderamente funcional en un contexto chamánico tradicional. He podido observar cómo los desplazamientos del cuerpo etérico, astral o mental pueden crear una serie de problemas, desde una incomodidad menor hasta serias enfermedades crónicas. Sin embargo, nunca he encontrado personalmente a alguien que haya perdido uno o todos sus cuerpos etérico, astral y mental en forma completa, excepto alguien que había estado en coma por un largo periodo de tiempo. Un cuerpo etérico, astral o mental puede estar en muy malas condiciones y a veces está tan débil que apenas está presente, pero, según mi experiencia, alguna parte de éste siempre permanece allí. Los 4 cuerpos sirven como vehículos para la energía y la presencia del alma. Cada uno de los cuerpos está desplazado o deteriorado. Puede cumplir solo una parte de esa particular función, y una persona carecerá de la correspondiente cantidad o calidad de fuerza y la conducción que se originan en el alma. Desde esta perspectiva, el término pérdida del alma es acertado cuando los cuerpos están desplazados. Los resultados típicos de la disminución de la presencia del alma en los 4 cuerpos puede ser, entre otros, la pérdida del interés en la vida, el sentirse desconectado de los demás, el pensar obsesivo o repetitivamente en imágenes de ciertos recuerdos molestos o inoportunos, la pérdida de la visión global de la estructura de la propia vida, el sentimiento de desorientación y finalmente la depresión. Verificar la posición y el estado de los 4 cuerpos ha demostrado ser, en muchas circunstancias, una herramienta muy útil en el trabajo chamánico, para mí y para las personas que he entrenado. Utilizando el modelo de las almas, los 4 cuerpos y la personalidad, uno puede aprender muchas cosas sobre el origen y tratamiento de las enfermedades, incluyendo algunos tipos de enfermedad mental. Los 4 cuerpos influyen en la personalidad que tiene la tarea de dar sentido a las experiencias y actividades de los 4 cuerpos y unirlas en una experiencia coherente de la realidad. A veces he encontrado que alguien puede parecer un deficiente mental profundo, mientras en realidad la personalidad en sí misma sigue estando esencialmente capacitada para funcionar perfectamente bien. En tales casos existe una perturbación en uno de los cuerpos y la personalidad ya no puede darle un sentido, por lo que la experiencia total de la realidad se modifica. En esos casos, la curación chamánica realizada por un paciente practicante, experto y experimentado será apropiada y efectiva incluso en personas diagnosticadas como esquizofrénicas o psicóticas. Sin embargo, la enfermedad mental también puede tener sus causas en la personalidad misma, y cada uno de los 4 cuerpos puede estar aún en condiciones bastante buenas. En ese caso, el tratamiento debe ser dejado a un psiquiatra o psicoterapeuta. Un ritual chamánico probablemente solo confunda más al cliente. Los 4 cuerpos influyen en la personalidad, pero existe también un flujo en la dirección opuesta. La personalidad a su vez también influye en los 4 cuerpos, dirige el pensamiento y determina qué es importante o posible en determinado contexto. Realiza elecciones que tienen un efecto directo en el estado de los cuerpos. Por ejemplo, mientras alguien está nadando, el cuerpo físico se cansa y esto le señala que es tiempo de detenerse y hacer un descanso.
La personalidad puede elegir ignorar esta señal porque quiere entrenar el cuerpo para que se fortalezca. El nadador continúa nadando y el cuerpo físico va siendo entrenado y gradualmente aprende a nadar más y más tiempo sin la necesidad de un descanso. El cuerpo astral también puede ser entrenado. En un restaurante, alguien ve una foto en una revista y hace una asociación muy perturbadora conectada con recuerdos personales. El cuerpo astral reacciona y hace estallar una cascada emocional. La personalidad puede detener este proceso. Decide, por ejemplo, que no es apropiado llorar fuerte en un restaurante, y así ejercitará el control, forzando al cuerpo astral a aprender la habilidad de contener una emoción sin sumergirse profundamente en ella. Las interacciones entre los 4 cuerpos y el alma también fluyen en ambos sentidos. El alma ayuda a dar forma a los 4 cuerpos y los fortalece. Pero al mismo tiempo, las experiencias de los 4 cuerpos tienen una influencia en el alma y la ayudan a desarrollarse. El alma y la personalidad están fuera del alcance directo una de otra. Visualizando su relación en términos de espacio, los 4 cuerpos están ubicados entre ellas, haciendo imposible la interacción directa. El alma y la personalidad son 2 campos diferentes y separados. El pensamiento habitual de la personalidad no tiene acceso a la experiencia de la atemporalidad, una experiencia interna del alma. Por lo tanto, el alma y la personalidad son apenas conscientes una de la otra. Pero al mismo tiempo, cada una de ellas está continuamente confrontada con las fortalezas y debilidades de la otra a través de los 4 cuerpos. Sin embargo, el alma y la personalidad pueden aprender gradualmente a sintonizarse una con otra y, finalmente, pueden incluso estrecharse las manos. Esto solamente se hace posible cuando los 4 cuerpos están completamente purificados a través de la práctica espiritual. Entonces, el alma puede brillar a través de ellos con una fuerza siempre creciente y la personalidad se sintoniza más y más con el conocimiento y el poder del alma. Cuando los 4 cuerpos están en un estado purificado, ya no son una obstrucción en la comunicación entre el alma y la personalidad, sino un conducto. La personalidad tiene que ser entrenada para ser más receptiva al alma, tiene que aprender a mantener la experiencia del silencio interior que el alma necesita para hacerse sentir. A través de la plegaria, la personalidad puede crear estructuras de pensamiento que inviten al alma a acercarse mucho más. El alma y la personalidad estarán siempre separadas, pero están capacitadas para aprender a funcionar íntimamente unidas. Durante los últimos años, en los círculos de personas involucradas en el desarrollo de trabajo sistémico en Alemania, ha aparecido la cuestión de si los muertos que aparecen en las constelaciones familiares pueden, al igual que los vivos, encontrar sanación. Esta pregunta tiene toda clase de respuestas y se han producido muchas discusiones al respecto. Algunas personas están felices de que el tema haya sido abordado. Para ellas resulta obvio que los muertos aún están vivos de alguna manera y que realmente se benefician con las constelaciones. Otras personas sienten que los muertos ya no están realmente vivos como almas independientes, ven a los muertos de las constelaciones simplemente como aspectos de la propia alma del cliente. Para ellos el alma se ha ido, pero continúa existiendo en los recuerdos que guardan de ellos los que los amaron. Y cuando una persona encuentra curación para sí misma, también la logran esas partes de sí, porque son parte integrante de su alma. También otra gente se siente muy incómoda con la discusión, porque mirando las cosas de esta forma podría interpretarse el conocimiento que surge en las constelaciones familiares como un fenómeno espiritual, mientras que ellos, en cambio, sienten que debería ser clasificado solamente como un método terapéutico. Para esta gente, la discusión acerca de sanar a los muertos conduce a una mistificación peligrosa del trabajo sistémico.
No existe manera de que una discusión entre gente con opiniones tan diferentes pueda conducir a algún esclarecimiento. La pregunta misma, ¿pueden los muertos sanar por medio de una constelación? Ni siquiera es verdaderamente relevante, ya que es solamente la expresión de un choque entre diferentes visiones de la realidad. Los diversos puntos de vista están acompañados por emociones profundas y a veces son defendidas vigorosamente por personas que están participando activamente en la discusión. Si uno se experimenta y define a sí mismo como un ser aislado, básicamente independiente y único, separado de los otros y libre para elegir su propia vida y destino, entonces una de las consecuencias es que los muertos están fuera del alcance, están perdidos y se han marchado. Y no solo los muertos, sino también los vivos, aunque no sea evidente de inmediato. Si uno se experimenta y define no solo como participante de la vida, sino realmente como formando parte de una fuerza mayor que lo une con los otros, la cuestión de si los muertos pueden ser sanados resulta irrelevante. ¿Cómo podrían los muertos que son percibidos como tan cercanos quedar fuera de la sanación? El peligro de la discusión acerca de la naturaleza de los muertos es que puede derivar fácilmente en la pelea habitual de quién está en lo correcto y quién está errado. He observado que toda la gente involucrada en la discusión tiene una experiencia limitada en su trabajo con la presencia real de los muertos. Queda claro que la mayoría tiene mucha experiencia en su propio campo de trabajo. Algunos, por ejemplo, pueden ser muy buenos terapeutas. Sin embargo, el lenguaje terapéutico, por su propia naturaleza, no es el medio correcto para explorar la capacidad de los muertos para recibir sanación. En el lenguaje psicoterapéutico, los muertos solo existen como una presencia en los recuerdos. Una presencia que no contiene vida propia aunque afecta a los vivos. La gente cuya experiencia con los muertos se limita a ver representantes de los muertos en las constelaciones familiares, necesariamente tendrá una percepción limitada de ellos, ya que solo pueden comparar la apariencia de los muertos de una determinada constelación con la apariencia que tienen en otras constelaciones. Las constelaciones familiares pueden enseñarnos varias cosas importantes, pero no nos pueden conducir a conclusiones finales acerca de la naturaleza de la habilidad de los muertos para sanar. Antes de que puedan sacarse conclusiones acerca de la habilidad de los muertos para sanar, son necesarias otras observaciones además de las que puedan tomarse de las constelaciones familiares. Los muertos pueden manifestarse de muchas maneras. Comenzaré observando el proceso de morir porque automáticamente conduce a una descripción de la situación de los muertos. Durante mucho tiempo, generaciones de chamanes y sanadores hicieron descripciones cuidadosas y detalladas del proceso de morir. Cuando un practicante de chamanismo entrenado se encuentra en trance, su conciencia puede retirarse a los cuerpos más sutiles, los vehículos del alma, y el proceso de morir puede ser observado muy precisamente desde las diversas perspectivas de los reinos etérico, astral y mental. El alma fortalece a cada uno de ellos e intercambia información con los cuerpos. Así que tanto el alma como los 4 cuerpos se ven influidos continuamente entre sí. La personalidad es el guardián y director de la conciencia, y la personalidad y los 4 cuerpos se influyen también entre sí. Durante el proceso de morir, el alma, los 4 cuerpos y la personalidad se ven afectados cada uno de diferentes maneras. Lo primero que ocurre cuando alguien muere es que el cuerpo físico deja de funcionar y comienza un proceso de descomposición. Este cuerpo rápidamente se desmorona. Cuando los cuerpos etérico, astral y mental quedan desconectados del cuerpo físico, la personalidad también se retira del cuerpo físico. Después de la muerte física, los cuerpos etérico, astral y mental y la personalidad quedan sin el anclaje físico y gradualmente pierden conexión con el mundo físico. Unos pocos días después de la muerte del cuerpo físico, el cuerpo etérico también comienza a desmoronarse. El cuerpo etérico ha estado tan cercanamente relacionado al cuerpo físico que no puede mantener su estructura sin él.
Muy a menudo los cuerpos astral y mental se desconectan del cuerpo etérico, que se está deteriorando alrededor de 3 días después de la muerte física. Pero cuando alguien ha sido entrenado en prácticas espirituales para fortalecer su cuerpo etérico, esto puede suceder en un momento posterior, fácilmente después de una semana o más. Cuando los cuerpos astral y mental están libres de la estructura etérica, pueden teóricamente comenzar a retirarse de los mundos espirituales, los cuales son de naturaleza astral mental. Lo que debe considerarse aquí es que junto con los cuerpos astral y mental, la personalidad está básicamente intacta aún. La personalidad es un medio que está conectado a cada uno de los 4 cuerpos. Cuando los cuerpos físico y etérico se han ido, la personalidad obviamente se convierte en una estructura más limitada de lo que era, pero aún sigue funcionando. Sin embargo, cuando los impulsos de los cuerpos astral y mental ya no están moderados y equilibrados por los cuerpos físico y etérico, que son más pesados y lentos, la personalidad comenzará a reaccionar a su entorno, en gran medida, como aquello que los vivos conocen por sus sueños nocturnos. Durante los sueños, las relaciones entre los cuerpos astral y mental por un lado y los cuerpos etérico y físico por el otro se debilitan temporariamente. Como resultado, mucho de la conciencia crítica se pierde y las asociaciones e impulsos emocionales dominan a la personalidad. Después de la muerte física, uno puede perderse muy fácilmente en ese estado parecido al sueño, atrapado por las reacciones intensas e impulsivas de su cuerpo astral, donde quiera que se encuentre. En este estado, con una personalidad de alcances limitados, uno puede vivir por un tiempo prolongado en su cuerpo astral y mental, probablemente durante muchos años. Si durante su vida física alguien aprendió a manejar sus emociones en lugar de ser gobernado por ellas, se beneficiará enormemente a partir de ese momento. Hay muchas prácticas chamánicas y budistas tibetanas que se dedican especialmente a conseguir estados de conciencia en los sueños mientras uno duerme. Esto, además de enseñar a manejar las emociones sin suprimirlas, es considerado como una de las mejores preparaciones posibles para la muerte. Los cuerpos astral y mental finalmente se debilitarán y perderán sustancia, y a medida que se desmoronen, la personalidad también se disolverá. La parte individual del alma queda sin vehículo y automáticamente se retira por completo dentro del alma mayor. De alguna manera nunca estuvieron completamente separadas. Pequeños aspectos del alma mayor se conectan continuamente con los niños nonatos que están creciendo en el útero de sus madres. Si este fenómeno debería ser definido o no como reencarnación es una cuestión de perspectiva. El alma en sí misma no es la personalidad. De modo que, cuando la reencarnación se define como el regreso de un genuino yo, el proceso del alma alcanzando a un feto en el útero no puede ser llamado reencarnación. La personalidad se disuelve cuando finalmente los cuerpos astral y mental pierden estructura. Y ese particular sentido del yo nunca renacerá. Sin embargo, algo de la vida individual es transportado por el alma menor que se ha retirado dentro del alma mayor. El alma no lleva las miles de anécdotas, imágenes y recuerdos del cuerpo astral que la personalidad aprecia, sino que guarda algo de la imagen total, un sabor, sin detalles. El alma menor ha cambiado como resultado de estar conectada a los 4 cuerpos durante toda una vida. Tiene ciertas características, ahora que no tenía antes. Algunas de sus tendencias intrínsecas se han fortalecido o debilitado. Ciertas cualidades se pueden haber desarrollado. Sin embargo, aunque estos son rasgos individuales, no llegan a crear el particular sentido del yo, que es característico de la personalidad. El alma es parte de algo grandioso y no conoce ningún límite, mientras que la personalidad está separada de todo lo que la rodea. Cuando nace un nuevo niño,
tiene sus cuerpos físico y etérico completos. Los cuerpos astral y mental también están, pero todavía son fluidos y tienen poca estructura. Los 4 cuerpos intercambian constantemente información con el alma. Dado que la personalidad se forma en la interacción entre los 4 cuerpos y su entorno, a través de su influencia sobre los 4 cuerpos, el alma influirá de manera indirecta en la formación de la personalidad del niño. El alma puede comprender tanto tendencias negativas como positivas, de modo que los dones que brinda el niño pueden ser para mejor o para peor. Hay casos en que un alma conecta con un niño nonato cuando todavía está revestido de un cuerpo astral y mental debilitados. En ese caso, sería esperable que la vida anterior tenga alguna clase de influencia directa en la formación de la nueva personalidad del niño. Diversas tradiciones espirituales tienen diferentes opiniones acerca de por qué o cuán a menudo tiene lugar este fenómeno, y pocas de ellas están de acuerdo entre sí. Me parece que existen muchas posibilidades. Aparentemente el alma tiene una variedad de maneras de encarnar. El alma en sí misma tiene características individuales, pero al mismo tiempo continúa siendo parte de algo mayor. La verdadera separación y la individualidad existen solamente en los niveles del cuerpo físico y la personalidad. Los límites entre los cuerpos más sutiles y su entorno están menos estrictamente definidos. Después de la muerte, los cuerpos astral y mental continúan siendo vehículos del alma individual, pero la personalidad impone menos límites al alma cuando se ha disuelto parcialmente. El alma está menos restringida y en cierta medida expandirá su conciencia. Después de la muerte física y etérica, la primera zona del alma mayor que se da a conocer en el alma individual es la que, en el trabajo sistémico, es llamada a veces alma familiar. Desde una perspectiva chamánica, el término alma familiar es muy limitado, ya que no solamente los miembros de la familia están incluidos en la expansión del alma. Después de la muerte, el alma individual se abre también a las almas de las personas que han estado cerca durante la vida, tales como el compañero de vida y los buenos amigos. Cuando alguien que muere tuvo una pasión especial o un hobby que haya tenido una fuerte influencia en la forma en que condujo su vida, aún las personas desconocidas que compartieron la misma pasión estarán incluidas en la expansión del alma. Sin embargo, aunque el término alma familiar es muy restringido, dado que estoy observando lo relevante para las constelaciones familiares, continuaré utilizándolo. De modo que, después de la muerte, el alma menor se expande y siente en sí misma el alma familiar. La presencia de otros. Esta conciencia expandida impulsa al individuo fallecido a frecuentar la presencia real de aquellas otras almas. Idealmente, después de la muerte, el alma es llevada específicamente hacia esas personas que murieron antes y ya están en paz en el mundo espiritual. Después de la muerte, la mayoría de los muertos se retiran profundamente dentro del mundo astral, frecuentan las zonas donde residen los que murieron antes que ellos. Idealmente, la atención de los muertos recientemente se aparta de los vivos. En ese estado, pueden continuar viviendo por muchos años hasta que sus vehículos astral y mental y su personalidad finalmente se disuelvan. Sus almas pueden entonces replegarse completamente dentro del alma mayor. Sin embargo, los muertos también pueden continuar teniendo interés en aquellos seres queridos que todavía están vivos. Mucha gente que ha muerto continúa estando vagamente orientada hacia los vivos durante algunos años. Se han replegado al otro mundo, pero ocasionalmente aparecerán en los sueños de los vivos para decirles aquellas cosas que les parecen bien o porque desean brindar apoyo. Algunas veces, cuando los muertos acarrean cargas pesadas, pueden pedir atención para las cosas que no pudieron resolver
durante sus vidas en el mundo físico. Hay también algunos individuos que después de la muerte no viajan a otros mundos en absoluto. Continúan flotando alrededor en los bordes de la realidad astral, con su atención fijada en el mundo físico, a menudo en sus familiares y amigos, o sobre sus enemigos y víctimas, si es que los tuvieron. La gente que murió en un accidente como víctima de la violencia o bajo anestesia en un hospital, algunas veces queda sintonizada con el mundo físico simplemente porque no han percibido que están muertos. Como explicara anteriormente, la personalidad de aquellos que siguen viviendo en sus cuerpos astral y mental, en parte se han ido, y los individuos en ese estado no piensan tan claro lógicamente como las personas que están físicamente vivas. Una de las características del comportamiento en los sueños nocturnos es que la gente rara vez saca conclusiones cuando ocurre algo extraño. Simplemente responden a algo inusual como si fuera normal. El sueño se parece mucho al estado en que están las almas después de la muerte. Pueden estar vagamente conscientes de que algo inusual está sucediendo, pero no sacan conclusiones a partir de eso. El alma y el proceso de la constelación. Dentro de nosotros podemos encontrar una cualidad atemporal que tiene también la cualidad de un espacio interno. Esta experiencia de atemporalidad está fuera del alcance de la personalidad. Cuando la conciencia está focalizada en la atemporalidad, las estructuras habituales de pensamiento tienen poco poder o se disuelven temporariamente. Yo veo a esta conciencia como una experiencia de nuestra propia alma, uno de los aspectos individualizados del alma mayor de la que somos parte. Podemos sentir nuestra propia alma dentro de nosotros mismos en el silencio de la atemporalidad, pero solo podemos percibir un espíritu o alma fuera de nosotros cuando está vestido con alguna clase de vehículo. He utilizado la imagen de ondas radiales vibrando en ciertas frecuencias como una ilustración de los vehículos empleados por el alma. El alma es vista entonces como el éter en el cual las frecuencias existen, en su estado puro. El alma no es vista ni escuchada por nosotros. Luego, he explorado diversos aspectos del modelo tradicional chamánico de las almas múltiples. Todas las diferentes almas de un individuo ostentan diferentes cualidades y son capaces de moverse alrededor, excepto la o las responsables de vitalizar la estructura física. Describí las ideas tradicionales acerca de la pérdida del alma cuando una de las almas ha sido arrastrada al mundo del espíritu y ha perdido contacto con su dueño. Tanto el alma como la personalidad están en continua interacción con los cuatro cuerpos, influyéndolos y a su vez siendo influidos por ellos. La personalidad del muerto pierde parte de su estructura con la pérdida de los cuerpos físico y etérico, y como resultado el alma incluye en su sentido del yo una conciencia incrementada de la presencia de los seres queridos, tanto vivos como muertos. Hay todavía una fuerte sensación de individualidad, pero los otros son percibidos como presentes, más cercanos. Después de que el cliente ha sido entrevistado, el facilitador elige a los miembros de la familia que necesitan ser representados y pide al cliente que elija a los representantes. Hay constelaciones donde una o dos personas que son representadas demuestran ser figuras clave en el proceso de realizar el movimiento sanador para toda la familia. La mayor parte de la atención del facilitador está focalizada en ellas. A menudo, estos miembros de la familia representados tienen un destino excepcionalmente duro y llevan una carga más pesada que otros miembros de la familia. O puede ser que tuvieran que cerrar sus corazones completamente para no sentir culpa personal u otro dolor, o que en sus vidas estuviera sucediendo alguna otra cosa seria. Al mirar alrededor para encontrar a los representantes correctos, el cliente tiene que estar en un estado centrado.
En este estado, en contacto con su propia alma, la gran alma puede dirigirlo durante el proceso de elección. La personalidad no tiene acceso directo a la guía del alma, por lo que generalmente no es de utilidad pensar mientras uno elige. El cliente simplemente trata de sentir quién es la persona correcta para cierto rol. Cada representante necesita ser ubicado en un lugar que el cliente perciba como correcto. Alguien en estado centrado armará su constelación sin mucha agitación. Un cliente centrado puede sentir dónde tienen que pararse los representantes. No necesita pensarlo. Él guía a los representantes a sus lugares, posiblemente tomándose un pequeño descanso de tanto en tanto, para verificar las respuestas en su propio cuerpo físico a medida que mueve a cada representante. El cuerpo físico parece ser capaz de indicar cuándo un lugar es correcto o equivocado, pero ese cuerpo por sí mismo no puede ser la fuente real del conocimiento. Carece del tipo específico de inteligencia necesario para ubicar a los representantes de los miembros familiares uno a uno en la habitación. El cuerpo físico es, sin embargo, uno de los 4 vehículos para la propia alma del cliente. Es probable que el alma del cliente guíe el proceso de desplegar la constelación, haciéndose sentir a través de sensaciones del cuerpo físico. Quizás ni siquiera sea solo el alma del cliente, puede muy bien ser el alma familiar que fuera mencionada antes. La comunidad compuesta por nuestra familia y amigos es muy cercana a nosotros en el plano del alma, y un alma individual necesita abrirse apenas un poquito para tener acceso a estas partes de la totalidad mayor. Cuando la personalidad del cliente está en un estado concentrado y sereno, deja el cuerpo físico libre para los impulsos desde el nivel del alma, y el cliente puede simplemente seguir dichos impulsos. Cuando un cliente ha armado su constelación y los representantes están en posición, los representantes inmediatamente disponen de información. El grupo de los representantes forma un vehículo físico para los patrones que son percibidos en el alma del cliente. Los representantes han utilizado toda clase de palabras para describir lo que sintieron. Por ejemplo, algo descendió, algo hizo clic, algo llenó el espacio, eso estaba allí, yo lo sabía. La pregunta es, ¿qué o quién descendió? ¿Hizo clic, llenó el espacio o estaba allí? El representante está temporariamente conectado con una de las almas del modelo chamánico de almas múltiples o está fundido con el cuerpo astral de aquel a quien representa. Es una posibilidad, pero la experiencia sugiere que no es tan así. Un individuo entrenado puede fusionar su cuerpo astral con el cuerpo astral de otro y recibir información de ese modo. Esto se hace en ciertas prácticas tradicionales chamánicas para comunicarse con tipos específicos de espíritus. Sin embargo, una fusión del cuerpo astral tiene una cualidad muy distinta y perceptible, y desde las típicas respuestas de los representantes en las constelaciones, se puede deducir que no están solo interviniendo en una energía astral. El cuerpo astral está siempre preocupado con las imágenes que crea y las historias que cuenta, que están basadas en recuerdos. Está en constante movimiento y siempre está buscando contenidos emocionales. En muy poca gente, sus cuerpos astrales son capaces de aferrarse a una imagen silenciosa por mucho tiempo, ya que el cuerpo astral tiene poca paciencia con la esencia percibida que existe fuera del tiempo lineal. En las constelaciones, los representantes rara vez o nunca tienen el impulso de inventar historias asociadas. Ellos encarnan sentimientos suspendidos, basados en la esencia de las relaciones que perciben tener con los otros representantes de la constelación. Saben y sienten con una cualidad de atemporalidad.
Por ejemplo, son capaces de mirarse uno a otro a la cara durante minutos sin distracción ni agitación, simplemente sintiendo la profundidad de una particular cualidad de amor, odio o incomodidad. Esta cualidad de temporalidad es característica de la energía del alma misma y no del cuerpo astral. Sin embargo, aun cuando los representantes no se funden con los cuerpos astrales de quienes representan, ocasionalmente los espíritus o almas se muestran durante las constelaciones en sus cuerpos astrales. Habitualmente desean hallar sanación. La mayoría de las veces que he visto un espíritu en una constelación, se trataba de alguien que no estaba representado, pero también ha sucedido que he visto el espíritu o alma de alguien parado cerca de la persona que lo estaba representando. En aquel momento no observé ningún intercambio entre ambos en los niveles astrales. El representante, obviamente, es perfectamente capaz de acceder a información útil desde algún otro nivel que no es el astral. Todas estas conclusiones conducen a que no es el cuerpo astral del representado que ha entrado en el campo de conocimiento del representante. El alma se está expresando a sí misma a través de los 4 cuerpos de los representantes, incluyendo el cuerpo físico. Las respuestas de los representantes muestran que su información se origina en el alma. Pero, ¿qué alma? ¿El alma individual del cliente o el alma familiar del cliente? ¿O incluso el alma del representante? Estas preguntas pueden resultar interesantes, pero finalmente son superficiales, porque el alma no hace una verdadera distinción real entre el yo y el otro. Incluso dentro del contexto del alma, que tiene aspectos menores y mayores, sigue siendo uno. Uno puede decir que el aspecto individual más pequeño del alma no tendría acceso a todos los sentimientos de la familia, de modo que lo que se percibe en una constelación tendría que originarse en una parte del alma que es mayor que solo el aspecto individual de ella. En el nivel del alma, el cliente que está desplegando su constelación abre para el alma familiar aquello que puede experimentar dentro de sí mismo, al mismo tiempo que el representante que está ubicado en la constelación también se expande, abriéndose a aquel a quien representa. No hay aquí un movimiento real del alma en el mismo sentido en que, por ejemplo, un cuerpo físico puede alcanzar a otro cuerpo. El vínculo entre los diversos aspectos del alma se da en la dimensión misma del alma, fuera de lugar y tiempo. El otro es encontrado interiormente, en la propia alma del representante, y la influencia que viene del alma es percibida en sus 4 cuerpos. El representante puede entonces describir lo que experimenta. Cuando un representante tiene que representar un concepto abstracto como la muerte, la lujuria, las dinámicas son realmente muy semejantes. El pensamiento de la humanidad crea estructuras en el campo del alma mayor. Estas estructuras son fortalecidas a través de generaciones. Gradualmente la imagen comienza a ser un campo independiente con características individuales distintivas. Finalmente los conceptos abstractos se convertirán en aspectos conscientes, individualizados de la gran alma. Como espíritus, son capaces de manifestarse a sí mismos en cuerpos temporarios, ya sea en un vehículo astral durante un ritual chamánico o en los 4 cuerpos de alguien que los representa en una constelación. La puerta de entrada para todos aquellos que están representados, los vivos, los muertos y las fuerzas abstractas, es el alma interior del representante. Durante una constelación, el representante ha abierto su propia alma a los individuos a quienes representa. El alma de quien es representado comienza a actuar a través del alma del representante. En esencia son una, pero con la misma facilidad se las podría describir como 2 corrientes individuales de conciencia. Durante una constelación, ambas almas experimentarán y expresarán a sí mismas
a través de los 4 cuerpos y la personalidad del representante. Los 4 cuerpos del representante darán a la otra alma nuevas posibilidades de expansión, liberación y cambio. Viendo a los 4 cuerpos como dispositivos mecánicos, uno podría decir que los tubos, los conductos y el software del representante son diferentes de aquellos de los 4 cuerpos de la persona representada. Los patrones de los 4 cuerpos del representante modelarán el alma del representado de una manera nueva, de modo que el alma experimentará ciertas restricciones nuevas, pero también nuevas oportunidades de expansión y liberación. Al mismo tiempo, el representante también se verá transformado. Cuando alguien se ha ubicado para representar a otra persona durante una constelación, su respiración cambia, su tono muscular cambia, su postura cambia, la cantidad de energía disponible cambia. Los 4 cuerpos de representantes se adaptan a la esencia que trae el alma del otro. Sin embargo, esta adaptación puede llegar tan lejos debido a que la propia alma del representante también está ocupando aún su propio cuerpo, cerca del alma de la persona representada. Y así, durante el proceso de la constelación, hay un proceso dinámico continuo de mezcla y adaptación del alma en las estructuras energéticas. Cuando se le solicita o espontáneamente cuando está distraído o excitado, un representante puede regresar a la percepción habitual de sí mismo, pero con la misma facilidad puede abrirse a la entrada del alma del otro y volver a adaptarse. Es esta habilidad para cambiar entre 2 patrones diferentes de alma lo que hace posible la sanación en una constelación. Si un representante fuera totalmente tomado por el alma del otro, si los patrones de los 4 cuerpos del representante estuvieran completamente dominados por la otra alma, entonces ya no habría diferencia entre representado y representante. No podría esperarse ningún cambio repentino del alma. Y si el representante siguiera siendo el mismo completamente y continuara sintiendo solamente los contenidos de su pequeña alma individual, no tendría acceso a ningún conocimiento del otro, y él mismo no podría ser tocado y cambiado por dentro. Solo cuando un representante permite a ambos aspectos de la gran alma, la del representado y la suya propia, que actúen a través de los 4 cuerpos al mismo tiempo, se hace posible la sanación. Algunas veces el proceso de la constelación no conduce a una solución. Puede haber varias razones para eso. El alma del cliente puede no ser capaz o no querer abrirse a algunos movimientos específicos de sanación, y entonces los representantes tienen dificultad para acceder a la gran alma. El alma de la familia puede no permitir que ciertas cosas sean observadas en forma directa porque son muy dolorosas o muy pesadas para los miembros de la familia. Entonces, simplemente no hay manera de que la constelación se despliegue y conduzca a la sanación. También puede ser que la constelación no pueda ser guiada hacia el equilibrio porque esté faltando cierta información importante. Esa información en sí misma no tiene que ser en absoluto un secreto escondido. En cada familia hay eventos e historias que simplemente no han sido transferidos a las siguientes generaciones. Cuando la información está perdida, es importante respetar el hecho de que en una constelación la información de los hechos no puede ser recuperada, porque el alma no incluye recuerdos reales. El alma de la persona representada no tiene acceso en absoluto a los hechos históricos, solamente tiene impresos los efectos de la historia. El alma encarna la esencia atemporal, no las historias. Cuando en una constelación queda claro que está faltando información esencial, el facilitador solo puede entonces averiguar más entrevistando al cliente y debería abstenerse de preguntar a los representantes acerca de sus sentimientos u opiniones sobre los hechos históricos de las personas a quienes representan.
Finalmente, una constelación también puede quedar atascada porque el alma de un representante clave rechaza la sanación. Aunque es muy raro, algunas veces ocurre. Cuando una constelación queda atascada por este motivo, el facilitador puede tener dificultad para reconocer que es realmente el representante el que rechaza el movimiento sanador y no el alma de la familia que está siendo representada. En caso de duda, la única posibilidad de solución sería cambiar a los representantes y entonces inmediatamente se vuelve claro quién es el que resulta incapaz de moverse, el individuo representado o el representante. Una constelación está terminada cuando ha sido completado un movimiento sanador o se ha tomado la decisión de interrumpirla sin llegar a dicha consumación. Efectos de las constelaciones. Algunas constelaciones son seguidas por una buena evolución, incluso a veces milagrosa. El cliente siente que ha encontrado su lugar, los problemas de salud se disuelven, miembros de la familia que no se han comunicado por años se llaman o hacen citas para tomar el té juntos. Sin embargo, de la misma manera puede no haber resultados inmediatos tangibles, ni claras modificaciones, cambios o sanaciones. Muchos factores influyen en una constelación y el proceso que sigue después, tantos que es imposible predecir cuál será el resultado final. Sin embargo, muchos de estos factores pueden ser reconocidos y su descripción mejora el entendimiento de las dinámicas que están operando después de una constelación. Cuando un cliente ha desplegado una constelación, presencia cada movimiento que el representante hace y escucha cada frase que se dice. La constelación afecta el alma y la personalidad del cliente y ambas integran la experiencia de una manera diferente. El efecto en la personalidad es inmediato y claro. Muchos clientes están felices con sus constelaciones. Las dinámicas que se han desplegado les brindan nuevas y profundas percepciones de sus familias y de su propia posición dentro de ellas. Aunque es difícil entender inmediatamente todo lo que la constelación ha sacado a la luz, para la mayoría de la gente una constelación trae alivio y claridad. Cuando una constelación ha terminado, el facilitador habla frecuentemente con el cliente durante unos minutos. Él puede querer explicar ciertas dinámicas que se hicieron visibles durante el proceso de la constelación. Lo extraño es que algunos clientes simplemente no pueden captar lo que se dice en esos momentos, mientras que aquellos que fueron representantes e incluso toda la audiencia comprenderá exactamente lo que el facilitador señala. El cliente no puede captar lo que ha sucedido y lo que se le explica. La mayoría de los clientes despliegan una constelación debido a un problema que han tenido durante muchos años, y esto significa que también han pensado en este problema durante todo ese tiempo. Tendrán ciertas teorías acerca de la raíz del problema y acerca de los caminos para resolverlo. Frecuentemente, el proceso de la constelación muestra una dinámica completamente inesperada, a veces hasta contraria a lo que el cliente ha pensado siempre. La mayoría de las constelaciones son desorganizadoras para el cliente, porque el proceso muestra dinámicas que están ocurriendo en el alma, donde la personalidad nunca ha tenido acceso directo, aun cuando la información que la constelación ha sacado a la luz sea percibida como verdadera y el movimiento sanador haya traído alivio al cliente. Su personalidad todavía necesitará tiempo para adaptarse e integrar la visión que tiene el alma de la realidad. Desde el punto de vista chamánico, es mejor permitir al cliente que sienta y absorba solo aquello que acepta natural y fácilmente y hacer poco o nada más. Esto no significa que el facilitador no deba guiar activamente al cliente a encontrar una manera de relacionarse con el trabajo que acaba de hacerse y encontrar un equilibrio con este. Simplemente significa que el cliente que no ha podido aceptar todo de inmediato debe ser respetado. ¿Se pueden sanar implicaciones sistémicas transgeneracionales de destino a través de una constelación familiar?
frecuentemente una constelación muestra que el cliente u otro miembro de su familia está realmente representando o repitiendo el destino de algún otro, alguien que vivió antes o aún vive y fue excluido de la familia de una u otra forma. ¿Es el niño quien eligió ponerse en lugar del mayor o el mayor quien de alguna manera ha sido capaz de enganchar activamente al niño para que lo represente a él en la familia? Las almas están conectadas y en niveles que no pueden normalmente ser experimentados por la personalidad. Cada alma es parte de una totalidad mayor. Sin embargo, no hay una participación personal verdadera en el mecanismo que hace que el alma de cierto niño se conecte con otro miembro de la familia, cuyo destino necesita ser reconocido. Parece ser que la gran alma familiar misma crea estas conexiones. Incluso el alma de un niño nonato puede ya dar cabida a los patrones del alma de alguien que necesita ser reconocido en la familia, y estos patrones tendrán influencia en la forma de los 4 cuerpos del niño y en la personalidad que se forma en la niñez. Más tarde, en la adultez, los patrones del otro que necesitaba ser representado se habrán convertido en parte integrante de él mismo. Cuando una constelación familiar saca a la luz dicha situación, libera al alma de las implicaciones originales, el alma estará, desde ese momento, más libre para desarrollar nuevos patrones. Sin embargo, el efecto de los viejos patrones continuará sintiéndose hasta cierto punto, porque están plenamente integrados en los 4 cuerpos y la personalidad. Sanar no significa volver a la situación anterior a que la implicación existiera. Sanar simplemente significa que haya algunas opciones adicionales. El trabajo sistémico es presenciado por el cliente, pero los miembros de la familia que fueron representados no han visto por sí mismos el armado y despliegue de la constelación. Como se describiera en el capítulo anterior, durante la constelación sus almas estuvieron influyendo en la percepción de los representantes. Los miembros de la familia estuvieron conectados con el proceso de esta manera, pero en los planos de la personalidad y de los 4 cuerpos no fueron tocados directamente por lo sucedido. Sin embargo, luego de la constelación, el alma individual de todos los que fueron representados mostrará un progreso en mayor o menor grado. Y luego de una constelación, el alma de la persona que fue representada automáticamente tendrá una influencia en sus 4 cuerpos, la nueva fuerza hallada y los nuevos patrones que se experimentaron o incluso se imprimieron durante la constelación tendrán algún efecto. Los 4 cuerpos pueden resistirse a esta influencia o ceder ante ella. Pueden luchar o darle la bienvenida. Podrán llevarles algún tiempo a adaptarse o reaccionarán inmediatamente de alguna forma. Cuando un alma estuvo unida a los 4 cuerpos y a la personalidad del representante durante la constelación, temporariamente experimentó otra forma de responder y de actuar. Si fue una experiencia sanadora y el alma ha ganado fuerza, automáticamente trasladará esta experiencia a las diversas estructuras de sus propios 4 cuerpos. No es realmente una transferencia activa, es más bien que el alma intentará aferrarse a su nueva forma. Los 4 cuerpos pueden resistirse a ello, pues automáticamente quieren aferrarse a sus viejas y familiares formas. Después de un periodo de mutua adaptación y acomodamiento, el alma y los 4 cuerpos encuentran juntos un equilibrio nuevo. A veces, los nuevos patrones del alma son suficientemente fuertes como para dejar una huella profunda en los 4 cuerpos. A veces solo una parte o incluso un pequeño fragmento de ellos puede integrarse. Luego, todavía debe darse otro paso porque entonces la personalidad debe adaptarse a los cambios en los 4 cuerpos. Tendrá lugar el mismo proceso de adaptación, que finalmente dará como resultado un nuevo equilibrio entre los cuerpos y la personalidad. Al entender este largo y gradual proceso, resulta lógico que con frecuencia la mayoría de las constelaciones tengan apenas un efecto sutil
en los miembros familiares representados. En aquellos que fueron representados sin presenciar ellos mismos la constelación, solo algunas veces puede observarse una sanación inmediata y sorprendente o un cambio completo de la estrategia de la personalidad. Aunque ocurren milagros, el resultado más probable es un sutil cambio en ciertos patrones habituales de pensamiento o sentimientos. Esta pequeña apertura, sin embargo, es más que suficiente. Puede desarrollarse en el tiempo si la persona así lo quiere. Luego de una constelación, el alma conoce una alternativa frente a las estrategias anteriores y es libre de elegir. Cuando ha sido representada una persona muerta, los efectos de una constelación son más directos. Un individuo que ha muerto ha dejado atrás sus cuerpos físicos y etéricos, y por lo tanto los nuevos patrones de su alma que han sido creados durante la constelación tienen que actuar solo a través de los cuerpos astral y mental para formar parte de la personalidad. Estos dos cuerpos son menos densos y rígidos que los cuerpos físico y etérico y ofrecen menos resistencia. Entonces, generalmente el alma podrá ser capaz de mantener los efectos de la constelación intactos en mayor medida. La personalidad de una persona que ha muerto puede ser más errática y menos estructurada que la de los vivos, pero en el contexto del efecto del trabajo sistémico esto es una ventaja. Una personalidad que es menos rígida está más abierta al cambio y a los nuevos impulsos que vienen desde el alma a través de los cuerpos astral y mental. A veces el movimiento que se hizo posible en una constelación puede, por razones técnicas, no tener un resultado práctico en la vida diaria concreta de los que han sido representados. Se da con frecuencia en el caso relacionado con personas mentalmente discapacitadas de nacimiento o que realmente han enloquecido. Algunas enfermedades mentales se desarrollan debido a una herida o cicatriz en uno de los cuerpos sutiles. Las estructuras energéticas más delicadas pueden ser tan discapacitadas como el cuerpo físico. Tal discapacidad de los cuerpos sutiles puede ser el resultado de un defecto de nacimiento, una enfermedad o un accidente. El alma de alguien puede ser esencialmente sana, pero cuando los cuatro cuerpos solo pueden ofrecer una estructura severamente limitada, no permiten un crecimiento o función normal de la personalidad. En dicha situación, algunos no pueden interactuar libremente con su entorno, pero en una constelación su alma tiene la oportunidad de usar temporariamente una serie completamente funcional de cuerpos y personalidades sanas. A veces, el alma ha estado tan limitada por los cuatro cuerpos disfuncionales que no es capaz de utilizar de inmediato esta oportunidad. Continúa actuando desde los límites que sus propios cuatro cuerpos impusieron sobre ella. El representante se sentirá enloquecido. Sin embargo, las almas de alguna gente mentalmente discapacitada florecerán cuando sean representadas y se comunicarán con los representantes de aquellos a quienes aman con un gesto puro que está fuera de su alcance en la vida diaria. Esta oportunidad es muy valiosa, pues relaja tensiones en el alma y en la familia, pero no puede traducirse en cambio alguno en la vida diaria del individuo representado. El daño estructural en los cuatro cuerpos que causó la incapacidad no puede cambiar. La nueva fuerza que encontró el alma durante la constelación no tiene un efecto directo sobre ello. Además de ayudar al alma temporariamente, durante el momento de la constelación, las constelaciones en las que están representados los miembros de la familia mentalmente discapacitados pueden crear una imagen poderosamente sanadora para el cliente. Imaginemos una criatura que se ha convertido en un vegetal viviente, como resultado de un accidente. Ahora esta niña está siendo representada en una constelación que ha sido desplegada por sus padres. El representante de la criatura puede hablar a los representantes de los padres y expresar lo que necesita ser expresado. Los tres son capaces de abrazarse y consolarse unos a otros, al menos por un momento. La constelación hará posible un profundo movimiento sanador para el alma de los padres y de la niña, pero es difícil que la constelación dé como resultado que la criatura salga del coma.
O imaginemos a un padre que ha enloquecido completamente muchos años después de la guerra, porque su personalidad no puede seguir soportando los horrores que sufrió como soldado. Sus hijos lo conocieron solo como un hombre violento y peligroso, que finalmente fue encerrado en un hospital psiquiátrico. El alma del padre aún ama a sus hijos incondicionalmente, y cuando el representante del padre puede expresar este amor al menos una vez en la constelación, libre de la locura, esto puede sanar muchas heridas, tanto en el alma del padre como de los hijos. No sería realista esperar que el padre estuviera sano nuevamente después de la constelación. Solo raras veces una constelación dará como resultado una recuperación de la salud mental en personas seriamente insanas. Una constelación como la que acabamos de describir simplemente debería ser guardada como una imagen sanadora en el alma del cliente, sin expectativas. Cuando una constelación se mantiene respetuosamente viva de esta forma, puede venir de ella mucha fuerza interior. Las constelaciones no solo tienen efecto en el cliente y su familia, sino también en los representantes. Cuando un representante adopta el lugar de alguien, experimenta un cambio en sí mismo mientras dura la constelación. A veces este cambio será sutil y otras veces poderoso. El alma representada tiene una percepción específica de la realidad y en el transcurso de la constelación, la presencia de esta otra alma abre automáticamente en los 4 cuerpos del representante ciertos canales no utilizados. Los representantes describen toda clase de claras sensaciones físicas durante la constelación, y así como el cuerpo físico es afectado por el alma de quien es representado, también lo son los cuerpos sutiles. Imaginemos la energía del alma como electricidad que se está moviendo a través de ciertos cableados en los 4 cuerpos. Algunos cables y conductos están siempre llenos de electricidad. Otros reciben una diminuta cantidad o incluso nada. Ahora, durante la representación, el alma del representante se abrió a otra alma, y la energía de esta alma fusionada comenzará a moverse a través de sus 4 cuerpos. La energía se moverá parcialmente a través de cables diferentes de los que se utilizan normalmente, y probablemente el resultado serán algunas sensaciones sutiles o claramente desconocidas. Cuando alguien participa regularmente en constelaciones como representante, ocurrirá una sutil purificación y reestructuración de su estructura energética. Mayormente los efectos de representar regularmente a otros no serán ni siquiera reconocidos como verdaderos resultados directos de los cambios en los 4 cuerpos. Alguien puede notar que su mirada sobre ciertas cosas cambia, que ciertos asuntos o sucesos parecen menos o más importantes que antes. Recuerdos dolorosos que siempre produjeron muchas emociones se convierten solo en recuerdos, y no tendrán sentimientos específicos apegados a ellos. O viejos temas pueden salir a la superficie y pedir atención nuevamente. A través de la presencia del alma del otro, se van las telarañas de los cuerpos sutiles. En la práctica chamánica clásica, el representar a otros ha derivado en un camino espiritual. Un representante en una constelación solo representa a cierta persona una sola vez. Pero imaginemos a un chamán que se fusiona una y otra vez con el mismo espíritu ayudante. Dicho ayudante es con frecuencia un espíritu animal. Gradualmente, con los años, a medida que danza y canta fusionado con este espíritu específico, los 4 cuerpos del chamán se purifican, reestructuran y fortalecen. El trabajo sistémico afecta al cliente, a los miembros de la familia representados y a los representantes. Pero lo mismo ocurre con las otras personas que están presentes durante las constelaciones. Generalmente están sentados en un círculo alrededor del área donde se despliegan las constelaciones. A cada participante se le pide varias veces que sea representante, pero la mayoría de los participantes pasarán la mayor parte del tiempo sentados alrededor de las constelaciones. Durante la misma hay una interacción entre los representantes y los otros participantes.
El proceso de los representantes toca a los participantes, mientras que el intenso compromiso de los participantes profundiza la experiencia de los representantes. De esta manera, los participantes son parte de las dinámicas que se despliegan en la constelación. Lloran cuando los representantes lloran y se sienten livianos y aliviados cuando se ha encontrado una buena solución. Especialmente los movimientos arcaicos como un encuentro con la muerte, la aceptación de un destino penoso, la sincera expresión de gratitud por haberle sido dada la vida, o el decir respetuosamente adiós a una pareja luego de una relación que se ha roto tocarán a los participantes en su corazón. Cada constelación ofrece una oportunidad para encontrar nuevas revelaciones y ayuda a los participantes a aceptar la complejidad de la experiencia humana. El chamanismo y el trabajo sistémico tienen un gran potencial sanador, pero ambos tienen también muchos riesgos específicos. En muchos sentidos se puede hacer uso y abuso de ambas disciplinas. Hay algunos desafíos específicos que enfrentan tanto el practicante chamánico como el facilitador de trabajo sistémico. Ambos tienen que asegurarse de que solo ofrecen un ritual o una constelación cuando realmente el cliente quiere la sanación, y tienen que ser conscientes de que su trabajo puede sanar el alma pero también herirla. En el ritual chamánico y también en las constelaciones, la fuente de información es misteriosa. Aunque se entienda que, en chamanismo, los espíritus dan información y en las constelaciones el alma de un representante logra experimentar sensaciones conocidas para otra alma, este entendimiento no quita misterio al proceso. Algunas personas sienten que cualquier cosa que provenga de un misterio no debería tocarse ni cuestionarse. Aunque el respeto por el espíritu y el alma son obviamente esenciales, tanto en la práctica chamánica como en el trabajo sistémico, este respeto no debería transformarse en obediencia ciega. En la práctica chamánica, la confianza ciega conduce finalmente a la dependencia. Alguien puede sentir que los espíritus son mucho más sabios, poderosos y espirituales que él mismo. Siempre que surge un desafío para alguien así, la ayuda de los espíritus es considerada esencial. Pedir información a los espíritus puede fácilmente volverse compulsivo, y entonces la propia voluntad de alguien y su capacidad para juzgar se debilitarán gradualmente. Algo similar ocurre con las personas que se involucran en el trabajo sistémico de manera compulsiva. Cada vez que surge un problema con el trabajo o la familia, sienten necesidad de desplegar una constelación para poder obtener información y elegir una estrategia. El uso de las constelaciones para averiguar o descubrir algo sobre el presente o el pasado puede conducir fácilmente a distorsiones graves. Imaginemos que alguien ha estado en terapia y se encontró con recuerdos de incesto recuperados, pero de algún modo continúa dudando si fue realmente abusado sexualmente en la infancia. Entonces quiere desplegar una constelación para averiguar si los recuerdos son verdaderos. Explicará su caso al facilitador y la audiencia será testigo de esta conversación. Cuando el facilitador acepta desplegar una constelación para averiguar qué ocurrió en el pasado, las personas invitadas a representar a los distintos miembros de la familia ya no son libres. Saben que cualquier cosa que sientan y experimenten durante la constelación decidirá si la respuesta es sí o no, lo cual es una gran responsabilidad. Cuando los representantes están instalados en una situación así, se encuentran bajo presión, consciente o inconscientemente, y pueden tener una sensación de incomodidad. Esto puede ser causado por la presión que es el resultado del contexto en el cual se desarrolla la constelación y probablemente no se origine en el alma de las personas a quienes representan. Sin embargo, esa incómoda presión puede convencer a los representantes de que en el pasado estuvo ocurriendo algo desagradable. No obstante, aunque la incomodidad provenga realmente de la otra alma, esa misma alma no conserva verdaderos recuerdos, ni relatos, ni anécdotas. El alma solo contiene efectos, impresiones y estructuras
que son el resultado de las experiencias, no las experiencias en sí. El alma mira el mundo desde el aquí y ahora, no habita en el pasado. En una constelación, un representante puede sentir amor, odio o miedo por otro, pero no puede saber por qué siente eso. La información acerca de lo que ocurrió exactamente en el pasado no puede ser hallada en el alma misma, solamente en el cuerpo astral y en la personalidad del que está siendo representado, y aún así de forma distorsionada. Algo se puede deducir del lenguaje corporal de los representantes y de la forma en que interactúan entre sí. Pero eso nunca debería llevar a conclusiones definitivas sobre los hechos detallados que ocurrieron en la vida real. Desplegar una constelación donde todos los participantes saben que se producirá una cierta cuestión, como ser una historia de incesto, para ser verificada transformará a la constelación en una pantalla de proyección. En lugar de experimentar libremente lo percibido, todo es visto entonces a la luz de una determinada cuestión y pueden sacarse conclusiones que son absolutamente inapropiadas. He visto constelaciones que fueron desplegadas por clientes que querían averiguar cosas del pasado, no solo sobre el incesto, sino también cuestiones como si el padre de alguien era su verdadero padre o no, o si los padres del cliente habían sido o no colaboracionistas durante la guerra. Y a menudo, cuando se despliega una constelación en tales circunstancias, las respuestas de los representantes son confusas y embrolladas. Esto es lógico, ya que las almas de los que están representados pueden no querer ser involucradas y mantendrán distancia. Los representantes no pueden sentir a las otras almas tan claramente, y como resultado empezarán a prestar atención a sus propias respuestas inconscientes a las preguntas que fueron hechas por el cliente. Gradualmente, a medida que los representantes sintonizan más y más con sus propios impulsos, se pierden las señales que provienen de las otras almas. A los practicantes chamánicos también se les pide con frecuencia que clarifiquen y determinen si ciertas cosas son verdad o no, si ciertas elecciones son las correctas o las equivocadas. De acuerdo con mi ética personal, un practicante chamánico nunca debería dar respuestas a tales preguntas. En lugar de decir a alguien que deje a su pareja o permanezca con ella, que compre esta casa o aquella, que acepte cierto empleo mientras rechaza otro, debería brindar la ayuda que posibilite a alguien hacer su propia elección con más fuerza y conciencia. Un facilitador que conduce constelaciones también tiene que observar cuidadosamente a los clientes que piden desplegar una constelación y determinar qué es lo que quieren. ¿Piden sanación o piden solamente la eliminación de sus dificultades? ¿Tienen la fuerza y el coraje para enfrentar lo que la gran alma les mostrará y aceptarlo? Estas son preguntas importantes. Si alguien quiere desplegar una constelación para determinar si ha sido abusado sexualmente en la infancia o no, usualmente no pide sanación, quiere resolver sus dudas. Si alguien quiere utilizar su constelación para averiguar si su padre es o no su padre biológico, puede ser que quiera saber qué tipo de respeto le debe al otro, o posiblemente esté buscando una justificación para juzgar o rechazar a sus padres. Las respuestas a tales preguntas pueden ser importantes para la personalidad y pueden ser relevantes en el contexto de ciertos procesos psicoterapéuticos. Pero investigar estos asuntos por medio de las constelaciones o un ritual chamánico usualmente no ayuda al alma a sanarse. Las almas y los espíritus de una determinada familia solo pueden ser invitados con respeto. No se los puede llamar simplemente para justificar a las personas que se sienten superiores a ellos. El alma es poderosa y también es muy frágil, se la puede sanar del mismo modo que herir. Tanto el practicante chamánico como el facilitador de constelaciones crean posibilidades para que el alma dé un paso hacia adelante y se exprese. Cuando un alma o espíritu está presente en una ceremonia chamánica, está anclada en un cuerpo temporario. Anclada de ese modo puede ser sanada pero también atacada, y cuando esto ocurre el alma puede quedar desorientada y volverse impotente. Tanto el trabajo chamánico como el sistémico ofrecen posibilidades para la sanación del alma, y depende del practicante o del facilitador hacer buen uso de ellas.
Se puede hacer uso y abuso de ambos métodos, consciente o inconscientemente. Permitir que la enfermedad transgeneracional retroceda hasta su origen. Si sufres un problema o enfermedad que se da en tu familia, rastréalo hacia atrás tan lejos como puedas. Quizás sepas o descubras que no solo tu padre, sino también tu abuelo o incluso tu bisabuelo sufrieron del mismo problema. Ahora visualízate a ti mismo, a tu padre, a tu abuelo y a los otros que posiblemente hayan compartido el mismo destino concerniente a esta enfermedad o problema particular. Visualízate a ti mismo, adelante, luego a tu padre o madre detrás de ti, su padre o madre detrás, etc. Al final de la hilera ancestral visualiza el origen de la enfermedad, lo que la ha causado. Puede ser un defecto genético, puede ser una implicación sistémica, puede ser algún dolor emocional de un sufrimiento específico, un accidente. No necesitas saber por qué empezó la cadena, simplemente visualiza su origen como un campo, una sustancia al final de la hilera de antepasados. Luego te paras frente a ti mismo, enfrentando al otro tú que has visualizado. Necesitas un pequeño recipiente lleno de agua en la que hayas disuelto algo de sal. Sostén el recipiente con agua salada en tus manos. Háblale a la versión visualizada de ti mismo y dile algo como: la enfermedad que llevas es causada, al menos parcialmente, por razones que se originan en las vidas de otras personas. La energía que llevas no es toda tuya, puedes dejar ir esa parte. Luego visualiza que el aspecto de la enfermedad, que no viene de tu propia vida, es absorbido por la sal del agua. Imagina entonces que tu yo visualizado se vuelve transparente y observa que toda la energía transgeneracional que causa la enfermedad fluye dentro del recipiente de agua. Luego deja disolver la imagen de ti mismo, da un paso hacia adelante para enfrentar a tu padre. Sigue el mismo procedimiento. Pídele que deje ir los patrones y la energía transgeneracionales que han causado su enfermedad, y luego visualiza que esa energía fluye dentro del recipiente de agua salada. Permite que esta imagen se disuelva. Da un paso adelante para enfrentar a tu abuelo. Repite los mismos pasos hasta que llegues al final de la hilera y hayan desaparecido todas las imágenes visualizadas de tus antepasados. Ahora estás cara a cara con el campo de energía que yace en las raíces de la enfermedad de tu familia. Ahora di algo como: este es el lugar al que pertenece la enfermedad de mi familia. Ahora todo eso vuelve a su origen. Si resulta natural para ti, puedes orar pidiendo salud, ayuda y sanación para ti mismo y para todos los miembros de tu familia que han sufrido o todavía sufren de la misma enfermedad o problema. Ahora coloca el recipiente de agua en el suelo y déjalo allí mientras das un paso hacia atrás. Visualiza entonces el antepasado que está ubicado más cerca del origen de la enfermedad. Quizá fue tu abuelo o tu bisabuelo. Ahora visualízalo sin la enfermedad, libre y feliz. Envíale algunos buenos pensamientos. Puede que desees presentarte ante tu antepasado y contarle acerca de tu vida, qué hay de bueno en ella, de qué estás orgulloso. De esta forma, los antepasados pueden utilizar la alegría que sienten por tu vida para llenar el vacío que fue creado cuando la enfermedad los estaba dejando. Sentirán fuerza y felicidad porque la vida continúa satisfactoriamente. Luego, da otro paso hacia atrás, recupera la imagen del antepasado que estaba segundo en la hilera, visualízalo feliz y con buena salud y salúdalo. Repite los pasos hasta que te encuentres nuevamente ante la versión visualizada de ti mismo y cuéntate también a ti mismo las cosas buenas de tu vida. Luego gírate, da un paso entrando a la imagen de ti mismo y fúndete con ella. El ritual ha terminado. Deja en su lugar
el recipiente con agua salada por un día o dos antes de tirar el contenido en el inodoro. Encontrar fuerza a través de los antepasados en caso de enfermedad transgeneracional. Visualízate a ti mismo y a los miembros de las generaciones anteriores de tu familia que tuvieron la misma enfermedad que tú tienes, especialmente los que eran fuertes y vivieron vidas razonablemente felices. Velos parados en una hilera detrás de ti, mirando adelante hacia el principio de la hilera donde se encuentra tu yo visualizado. Luego invita o visualiza a las fuentes que les dieron fuerza para sobrellevar su destino y enfrentar sus dificultades. Visualiza estos poderes bajo cualquier forma que te resulte natural. Puedes imaginar ángeles parados junto al antepasado, pero también animales o fuerzas abstractas. Ubícate al final de la hilera, después del antepasado que nació hace más tiempo. Saluda a tu antepasado. Dile que sufres la misma enfermedad que él e infórmale que viniste a buscar apoyo. Luego, haz contacto con las fuentes de poder que sostuvieron a este antepasado y pídeles que te sostengan a ti también. Date tiempo para sentir y absorber realmente lo que estas fuentes de poder tienen para darte. Luego agradece y da un paso hacia adelante. Repite lo mismo cuando te pares junto al segundo antepasado, y cuando estés listo da otro paso adelante nuevamente hasta que termines parado junto a tu propia ubicación. Entra en la ubicación de tu yo visualizado, siente a todos tus antepasados detrás de ti y percibe sus conexiones con las fuentes de poder. Luego, haz una conexión con las fuentes de poder que te han sostenido hasta ahora en tu vida y permite que las fuentes de poder de tus antepasados se fusionen con ellas. De este modo te fundes con tus antepasados al nivel de la fuerza y la dignidad, en lugar de hacerlo a nivel de la enfermedad. Puedes pararte en la hilera con ellos, aceptando la fuerza de aquellos que pueden otorgarla. Así tendrás fuerza adicional para aceptar lo que la vida te ha dado. Parados allí con una fuerza silenciosa, conectando tus propias fuentes de poder con la de tus antepasados, recibes algo bueno, pero también das algo a los que están detrás de ti. Tú, al mismo tiempo, otorgas fuerza a tus antepasados y añades dignidad a sus vidas. Encontrar fuerza después de un cambio repentino e irreversible en la vida. No solo es posible conectarse con las fuentes de poder de los miembros de generaciones anteriores dentro de la propia familia, el ritual anterior también puede ser realizado para conectarse con fuentes de poder que sostuvieron a los que compartieron nuestro mismo destino. Imagina que te diagnostican una enfermedad grave y amenazante y debes someterte a ciertos tratamientos drásticos en el hospital. O que sufriste un accidente y te amputaron uno de tus miembros. O alguien que amabas se ha matado en un accidente de tránsito. Aun cuando no tengas miembros de la familia ni antepasados que hayan tenido esta experiencia, hay mucha gente que ha tenido que enfrentar la misma situación que tú. Muchos de ellos han logrado recuperarse más tarde o más temprano. Cuando enfrentas un cambio repentino e irreversible en tu vida, puedes realizar una variación del ritual anterior. En lugar de los miembros de la familia, visualiza una cantidad de personas que han sufrido lo mismo que tú y que lograron encontrar fuerza en las cosas buenas que su vida tenía aún para ofrecerles, que de algún modo pudieron volver a empezar. Sigue los mismos pasos que en el ritual con los miembros de tu familia. Primero, preséntate a estas personas y luego pide contactar con las fuentes de poder que ellos tienen. Preséntate a esas fuentes y establece con ellas una conexión. Quizá todavía no seas capaz de visualizar tus propias fuentes de poder y fusionarlas con las fuerzas de las otras personas. Siempre podrás repetir el ritual un tiempo después y terminar entonces este último paso. Un altar para el alma familiar. En el contexto chamánico, los antepasados no son solamente nuestros padres, abuelos, etc., sino también aquellos miembros de la familia que murieron jóvenes y aquellos que nunca tuvieron hijos.
Esa es la razón por la cual la gente tradicional a menudo habla de las generaciones anteriores, en lugar de los antepasados, incluyendo a todos los que vivieron antes y fueron parte de la familia de una u otra forma. En el trabajo sistémico, muchos facilitadores hablan del alma familiar, con el significado de una conciencia que también incluye a todos los miembros de las generaciones anteriores de la familia. Esta alma familiar es una fuerza activa que influye en nuestras vidas. Lo que fue bueno en las vidas de las generaciones anteriores se transforma en la fuerza que fluye hacia nosotros. Lo que quedó sin resolver se manifiesta como perturbación. Los individuos que están incluidos en el alma familiar están presentes en nuestras vidas. Nos bendicen, así como también nos perturban. El poder espiritual de un chamán o sanador que ha muerto puede después de su muerte aparecer nuevamente en una siguiente generación. De acuerdo con la gente tradicional, los poderes de los chamanes y sanadores pueden reaparecer en los descendientes directos y en miembros de la familia que nacen hasta 7 generaciones más tarde. Lo mismo ocurre con toda la fuerza espiritual que la gente ha desarrollado en sus vidas. Las generaciones posteriores pueden beneficiarse con ella. Hay un ritual simple que puede ser hecho para recibir un poco de la fuerza, las habilidades y los poderes que pueden llegar a nosotros a través de la vía del alma familiar. La construcción de un altar de antepasados o altar del alma familiar. Dicho altar no necesita ser una estructura complicada y elaborada. Comienza eligiendo un lugar de tu casa que sea relativamente tranquilo, por ejemplo, un espacio vacío, en una biblioteca o sobre un pequeño aparador. Especialmente el altar se compone simplemente de objetos pequeños que pertenecieron o representan a miembros de la familia de generaciones anteriores. Puedes incluir fotos, anillos, joyas, pertenencias personales y símbolos. Tus padres, abuelos y aquellos miembros de la familia con quienes tienes una conexión específica o cuyas vidas o destinos tienen un significado especial para ti. Cada uno puede estar representado individualmente por un solo objeto o foto. Otros miembros de la familia pueden estar representados por símbolos generales. Por ejemplo, si la familia de tu madre era originaria de Hungría, puedes agregar un pequeño mapa de Hungría. Cuando el altar esté instalado y te parezca atractivo, incluye un pequeño candelabro y una copa. Luego, durante un cierto periodo de tiempo, ofrenda al alma familiar una pequeña vela blanca y un poco de agua fresca cada día. Elige un periodo de tiempo, por ejemplo, un mes, 3 meses, medio año o incluso un año, y durante ese tiempo sigue encendiendo una vela y vertiendo unas pocas gotas de agua fresca cada día. Si te vas de vacaciones o tienes que ausentarte de casa por un tiempo, cuenta los días de ausencia y antes de partir enciende una vela por cada día de ausencia. Un altar de estas características es utilizado por el alma familiar para purificarse y fortalecerse. Lo bueno que proviene del alma familiar puede fluir más fácilmente. Las implicaciones sistémicas que son legados familiares pueden resolverse con un poco más de facilidad. Fortalecer el fluir de la fuerza vital a través de generaciones. Este ritual puede ser hecho para alguien que está enfermo y necesita fortaleza para iniciar el movimiento hacia la sanación. A la persona que necesita ayuda se le da un lugar que puede ocupar ella misma o un representante. Desde este lugar se trazan 2 líneas, una para la hilera de las generaciones de la familia materna y otra para el padre y su familia. Cada línea tiene 7 etapas, retrocede 7 generaciones. Fuera del padre y la madre no tienes que distinguir entre individuos. Solo considera las etapas en las líneas como pasos para ingresar al campo general de una cierta generación. La primera persona que se ubica en el espacio es el cliente, y con sus padres se inician 2 líneas.
El próximo punto son los padres de ellos, luego los padres de estos, etc. Para empezar el trabajo, el guía del ritual camina lentamente a través de las diferentes zonas, y en cada zona invita a esa generación específica de antepasados para quienes está reservado ese lugar. Después, una mujer se ubica en la línea de la familia de la madre, en el lugar de aquellos que están más alejados del cliente en el tiempo. En forma simultánea, un hombre ocupa el lugar de la séptima generación en la línea del padre. En ese lugar, los dos representantes rezan y piden que la fuerza vital que creó y sustentó a esta séptima generación sea transmitida desde donde ellos se encuentran hacia las personas de la siguiente generación en la hilera. No están sintonizados con individuos específicos, sino que piden sostén y bendiciones a toda una generación de antepasados para todos los que los seguirán. Cuando los representantes sienten que los antepasados de la séptima generación sostienen el flujo de vida hacia la sexta, pueden dar un paso hacia adelante. No tienen que moverse al unísono, es mejor que si se muevan individualmente. Ubicados en el lugar o zona de la sexta generación de antepasados, repiten el mismo pedido plegario. Parados allí, rezan nuevamente pidiendo que el flujo de la vida y la fuerza se derrame hacia adelante. Cuando sienten que el flujo es suficientemente fuerte, se permite moverse otro paso hacia adelante hasta la siguiente generación, y así sucesivamente. Finalmente, el representante masculino se encuentra parado en el lugar del padre del cliente y la representante femenina en el lugar de la madre. Allí juntos al mismo tiempo permiten que toda la fuerza y poder que viene de los antepasados que se encuentran detrás de ellos fluya hacia el cliente. Cuando la energía que se encuentra en la zona de una generación específica es muy pesada o dolorosa, al representante puede llevarle tiempo procesar los sentimientos que allí encuentra. Pero también puede ocurrir que empiece a pelear o resistirse a la experiencia. Al pelear, los representantes utilizan la fuerza vital para adquirir fuerza ellos mismos para dar pelea a la obstrucción. Dicha pelea es siempre el resultado de sintonizar con los sentimientos y la estrategia de vida de un individuo en particular. Fortalecer el fluir del dar y el tomar. Este ritual ayuda a la gente a percibir el flujo de poder que continúa a través de sus vidas. Un poder que no es suyo, que es más grande que ellos, pero que igualmente pueden utilizar. Se realiza un dibujo de círculos concéntricos en el piso, de modo que haya 5 zonas circulares. La zona central del espacio del ritual representa la incognoscible fuente de vida. Los círculos indican zonas que se van alejando de este poder una a una. Esto no significa que las zonas más alejadas estén contaminadas o sean impuras. Simplemente están sucesivamente más lejos de la fuente original de vida y fortaleza. Los participantes comienzan en el círculo intermedio, de espaldas al centro. Durante el ritual no miran ni van hacia allí. La zona intermedia donde se encuentran representa su propia vida. Detrás de ellos hay zonas donde se puede encontrar a las personas que les dieron a los participantes vida, poder o enseñanzas. Cuanto más atrás van, más retroceden en el tiempo. Primero se encuentran en la zona de sus padres, después en el de sus abuelos. El círculo, relacionado con los padres, es también el lugar de los maestros y ayudantes espirituales del participante. El de los abuelos es el círculo de los maestros y los ayudantes de los ayudantes. Delante de los participantes se encuentran 2 círculos reservados para las generaciones que se beneficiarán con la sabiduría y creatividad del paciente. El primer círculo está conectado con aquellos que serán criados y educados por el participante, y el círculo siguiente representa a las personas que vienen después de ellos. Antes de que los participantes empiecen a moverse hacia atrás y hacia adelante a través de los círculos, podríamos rezar en voz alta, pidiendo que puedan encontrar su lugar en la cadena de la vida.
que encontremos una forma de participar en plenitud con este dar y tomar atemporal. Recibir fuerza de un antepasado desconocido. Puede ser hecho a solas o con un grupo de personas. El primer paso es visualizar la estructura de un árbol genealógico extendido en el piso detrás de ti. Las sucesivas generaciones de antepasados pueden ser visualizadas como pasos hacia atrás en el tiempo. En este ritual es mejor evitar la visualización de antepasados individuales detrás de ti, de otro modo te confundirá fácilmente. Imagina en cambio una serie de zonas, cada una de las cuales contiene otra generación de antepasados. Luego, con esta imagen detrás de ti, cierra los ojos y con todo respeto pide entrar a este campo. Pide específicamente el contacto con tu antepasado que pueda darte fuerza. Pide ser guiado hasta un antepasado que pueda sostenerte. Luego pide a este antepasado que se dé a conocer y dile que irás a buscarlo durante el ritual. A medida que desciendas por la hilera de antepasados, puedes pedir a los ayudantes o a los poderes la protección y guía que te sostengan en tu vida y tu trabajo. Antes de empezar a moverte, tómate un tiempo para empezar a percibir a un antepasado benevolente específico detrás de ti. Cuando lo hayas logrado, comienza lentamente a dar pasos hacia atrás. Da los pasos según tu cuerpo te indique hasta que llegues a la zona donde se encuentra dicho antepasado. Puedes primero entrar en el lugar de tu padre, en el de tu madre, luego en el de la madre de ella, en el de su padre, etc. La mayoría de la gente siente respuestas de algún antepasado en cualquier lugar a partir de la 5ª generación, y a menudo tan lejos como en la 8ª o 9ª generación. Simplemente continúa dando pasos hacia atrás hasta que te detengas en un lugar donde percibas la presencia del antepasado que te puede sostener y darte fuerza. Al llegar a la zona de este antepasado, permanece quieto, siéntate o acuéstate, como resulte mejor para ti, y ábrete a su bendición. Puede que percibas movimientos o flujos específicos de energía, o incluso que veas u oigas al antepasado mientras mantienes los ojos cerrados. Después de un tiempo sentirás que es suficiente y entonces puedes despedirte. A partir de ahí puedes preguntar al antepasado si puedes volver a visitarlo. Si así lo sientes, podrías también darle permiso al antepasado para aparecer en tus sueños. Luego comienza a caminar nuevamente hacia adelante, dejando al antepasado en su propia zona. Camina hacia adelante conscientemente hasta que te encuentres de regreso en tu propia vida, en la posición inicial, y entonces abre tus ojos nuevamente.